Chicos, ante todo muy buenas tardes, les saluda de nuevo el licenciado Joe Vélez. Hoy día nos encontramos reunidos para el desarrollo de lo que sería el tercer módulo. Hoy día vamos a ver pues, un poquito el esquema de vacunación en consideraciones especiales y vamos a revisar un poquito el esquema de vacunación internacional. Específicamente vamos a hablar sobre todo del esquema de vacunación que tiene que tener todo viajero, ¿no? O sea, por ejemplo, viajero dices esa persona que por A o B tiene que hacer un viaje, no sé, de repente a otro país, como por ejemplo, imagínense hacer un viaje de Perú a Brasil. Entonces tú sabes que en Brasil siempre existen ciertas enfermedades que son prevalentes en ese país y que obviamente hace que se requiera que la persona que viaje vacunada, ¿no? Por ejemplo contra la fiebre amarilla. Y así podemos ir hablando de diferentes tipos de problemas que podemos identificar de acuerdo al tipo de país al que el viajero va a hacer visita, y de acuerdo a ello se va pues estipular ciertas vacunas que tiene que ser adicionalmente vacunado la persona que está haciendo este viaje, ¿no? Entonces, respecto a lo que serían las inmunodeficiencias, específicamente vamos a hablar un poquito sobre cómo es el manejo del paciente pues, con VIH, el paciente con algún tipo de condición oncohematológica, ¿no es cierto? El paciente con algún tipo de condición, no sé, de repente tiroidea, o de repente el paciente que tiene de repente algún tipo de afección congénita, ¿no es cierto? El paciente trasplantado, y todo ese tipo de pacientes son consideraciones especiales que son las que vamos a comentar el día de hoy. ¿Listo? Entonces comenzamos con la vacunación en inmunodeficiencias. A ver, grupos de riesgo primero, ¿no? Lógicamente, los pacientes, cuando uno habla de inmunodeficiencias, no necesariamente está haciendo alusión a todo paciente que haya tenido que contraer pues, una enfermedad que sí haya sido, pues, no sé, como el tipo el VIH, ¿no? No estamos hablando de ello, ¿no? Necesariamente también podemos estar incluidos aquí los recién nacidos prematuros, ¿no? Los recién nacidos prematuros propios de su prematuridad, tú sabes que el sistema inmunológico no está del todo maduro y por esa razón está más inmunoexpuesto a agentes patógenos, ¿no es cierto?, que pueden causar pues, problemas bastante serios, ¿no? Entonces, uno de los grupos de riesgo, cuando uno quiere hablar de vacunación en inmunocomprometidos, hablamos pues de los recién nacidos prematuros, hablamos un poco de los pacientes oncohematológicos, hablamos un poco de la inmunosupresión de primer grado y segundo grado, hablamos un poquito de los pacientes con VIH, hablamos de los pacientes que están recibiendo de repente un tratamiento inmunosupresor, hablamos un poco de los pacientes que se han recibido trasplante de órganos sólidos, hablamos de los pacientes que han recibido un trasplante de médula ósea, hablamos de los pacientes que están asplénicos, o sea, la importancia del vaso, ¿no? El vaso, ya chicos, les decía que los principales grupos de riesgo son los recién nacidos prematuros, los pacientes hemato-oncológicos, los pacientes con inmunosupresión de primer grado o segundo grado, los pacientes con VIH, los pacientes que reciben tratamiento inmunosupresor, los pacientes que han sido trasplantados un órgano sólido, los pacientes que han recibido un trasplante de médula ósea, los pacientes que han sufrido una esplena funcional o anatómica, los pacientes nefrópatas, los pacientes con insuficiencia renal crónica, los pacientes con enfermedad crónica, ¿no es cierto?, como podría ser cardiopatías, enfermedades pulmonar crónica, pacientes con cirrosis hepática, ¿no es cierto?, pacientes con derivación ventrículo-peritoneal, ¿no es cierto?, pacientes, niño viajero, inmunosuprimido, las embarazadas, ¿no? Son obviamente los grupos de riesgo y son las consideraciones especiales sobre las que más o menos el día de hoy vamos a ir desarrollando progresivamente con la exposición, ¿no? Entonces, algo importante que tenemos que decir aquí pues es que decía hace unos minutos la importancia de lo que es sería la médula ósea, ¿no? La médula ósea pues obviamente tiene la principal función no solamente de producir glóbulos rojos, sino también producir un poco lo que sería glóbulos blancos, ¿no es cierto?, líneas de defensa, y pues obviamente estaríamos hablando más que todo de los linfocitos, ¿no?, y su importancia como principal línea de protección frente a agentes patógenos, ¿no? Entonces, cuando generalmente pues un paciente nace con una condición pues neoplásica a nivel medular, pierde esa posibilidad de defensa, ¿no es cierto?, ante las diferentes noxias externas que podrían pues causar diferentes tipos de enfermedades, ¿no? Entonces, lo otro respecto a lo que es lo que sería el vaso, ¿no? El vaso tiene la principal función, es el principal órgano eritropoyético, se van a producir los glóbulos rojos, ¿no es cierto?, y yo por consecuencia una afección a este nivel también representaría pues de que no se pueda desarrollar esta principal línea, y esto condicionaría que el paciente pues tenga una condición de inmunosupresión. ¿Listo? Entonces así vamos a ir conversando de los diferentes grupos de riesgo, ¿no es cierto?, y qué es lo que hace que sean especiales, ¿no es cierto?, y cuáles son las principales consideraciones que podemos hablar respecto a qué tipo de esquema de vacunación deberían tener, ¿no? Entonces, las normas generales
la vacunación al día antes de entrar en estado de inmunosupresión, ¿no? Una norma general respecto a la vacunación es que la vacunación sea un día antes de entrar en un estado de inmunosupresión, ¿no? No debería recibir vacunas de microorganismos vivos, o sea, por ejemplo, si tenemos un paciente inmunocomprometido, no debe recibir vacunas de bacterias vivas atenuadas ni bacterias de virus vivos atenuados, porque eso podría condicionar a que exista pues un mayor riesgo de que posiblemente, si tuviera contacto con el agente patógeno, se reactive con mayor intensidad el proceso de enfermedad. ¿Listo? Entonces, el resto de las vacunas e inmunoglobulinas sí se pueden administrar, ¿no es cierto? Porque, bueno, obviamente la respuesta que va a producirse dentro del sistema inmunológico es una respuesta menor y no es una respuesta pues, que sea capaz de causar algún tipo de daño, ¿no? Entonces, tenemos que determinar pues cómo están, ¿no es cierto?, los anticuerpos posterior a la vacunación. Siempre, ¿no? Los anticuerpos, tú sabes que cuando conversamos en el primer módulo hablábamos un poco de las definiciones operacionales que se consideran pues, de la norma técnica, ¿no es cierto?, de la Estrategia Sanitaria Nacional de Inmunizaciones, ¿no? La 080 volumen 04, donde obviamente detalla claramente qué cosa es un anticuerpo y qué cosa es un antígeno, ¿no? Un anticuerpo es una sustancia de defensa, ¿no? Específicamente es una proteína, es una inmunoglobulina, ¿no es cierto?, que tiene la principal función de qué cosa, de ofrecer defensa contra diferentes noxes externos, ¿no? Entonces, cuando uno hablaba de antígeno, era esa sustancia extraña que generalmente al tener contacto, ¿no es cierto?, con la célula, las células de defensa pues la identifican, ¿no es cierto?, y liberan ciertas sustancias y activan ciertos receptores que se van a acoplar pues estos antígenos para poder formar lo que sería un anticuerpo, ¿no? Entonces, es importante determinar cómo están los anticuerpos posterior a la vacunación, claro que sí, para nosotros poder identificar oportunamente si existiría pues, posiblemente un fallo vacunal previo, ¿no? O sea, cuando existen problemas a nivel del receptor, existe ese problema que se conoce como fallo vacunal previo, ¿no? Entonces eso puede deberse a diversas razones. Una de las razones que podría ser es que el paciente tenga algún tipo de condición de inmunosupresión, ¿no es cierto?, que obviamente haría que la cantidad de receptores hacia el antígeno sean mucho menores, y esto por consecuencia no permitiría la formación de un anticuerpo, ¿no? Entonces eso es importante, ¿no? Entonces tenemos que también tener en cuenta, ¿no?, cómo son los esquemas generales que recibe cualquier persona adulta y cómo son los esquemas que tiene que recibir, por ejemplo, un personal de salud, porque tiene que ser una consideración especial. A ver, inmunodeficiencias primarias. Dentro de las inmunodeficiencias primarias tenemos básicamente las enfermedades congénitas hereditarias de aparición temprana, ¿no? Estas inmunodeficiencias primarias, ¿no es cierto? Si ustedes me preguntan, profesor, las inmunodeficiencias primarias, ¿en quién es más frecuente? ¿En las mujeres o en los varones? Es mucho más frecuente en los varones y sobre todo en los niños menores de 6 años. ¿Listo? Entonces, sospecha ante infecciones recurrentes de difícil resolución con compromiso de diferentes parénquimas y persistencia de la susceptibilidad. Como decimos, ¿qué cosa es una inmunodeficiencia primaria? Una inmunodeficiencia primaria puede ser una enfermedad congénita hereditaria de aparición temprana y que generalmente se sospecha ante la presencia de infecciones recurrentes que son de difícil resolución con compromiso de diferentes parénquimas y que persiste, ¿no es cierto?, que persiste la susceptibilidad a sufrir daños recurrentes frente a la misma noxa, ¿no? Entonces, y esto es que sea más frecuente pues en varones y en menores de 6 años. ¿Listo? Entonces, dentro de lo que serían las inmunodeficiencias primarias, ¿no es cierto?, que considerando la palabra clave que es enfermedades congénitas, ¿no es cierto?, o sea que uno nace, ¿no es cierto?, cuando uno habla de congénito es que uno nace con esto, porque esto con lo que uno nace lo hereda, ¿no es cierto?, y generalmente son de aparición temprana, por eso se llaman inmunodeficiencias primarias, ¿no? Si fueran de aparición tardía, no se le llamaría inmunodeficiencias primarias, sino se le llamaría inmunodeficiencias secundarias. ¿Listo? Entonces, dentro de las inmunodeficiencias primarias, ¿no es cierto?, tenemos pues diferentes consideraciones que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Las inmunodeficiencias de tipo humoral, las inmunodeficiencias celulares, las inmunizaciones por déficit de complemento, las inmunodeficiencias primarias por déficit de la función fagocítica, ¿no? Cuando uno habla de las inmunodeficiencias humorales, ¿no es cierto?, si nos tienen que preguntar a nosotros, profesor, ¿qué cosa es humoral, no? Entonces solo tienen que recordar que la diferencia entre lo que es inmunidad humoral y lo que es inmunidad celular, ¿no? Cuando conversábamos en el primer módulo, yo les decía que la característica de la inmunidad humoral es que estamos hablando pues de los linfocitos B o T, estamos hablando de los linfocitos B, ¿no? Esos linfocitos que generalmente proveen defensa, ¿no es cierto?, pero contra las noxias, ¿no es cierto?, que están bien identificadas.
En cambio, cuando uno habla de inmunidad celular, está hablando pues de los linfocitos T, ¿no? Que generalmente estos linfocitos no diferencian entre una célula infectada y una célula sana, ¿no? Entonces, naturalmente atacan a todos los tipos de células sin hacer distinción de quién es realmente la célula infectada. Entonces, partiendo de esto, cuando existen problemas a nivel humoral, ¿no es cierto? Cuando existen problemas a nivel humoral, por ejemplo, si usted nos pregunta, ¿no? Ese niño que nace pues con hijo de madre con VIH, ¿no? Entonces, ese hijo de madre con VIH, su principal problema es que está afectada su línea de defensa, ¿no es cierto? O sea, tanto los linfocitos B como los linfocitos T. Pero si hablamos de los linfocitos B, ¿no es cierto? Entonces es claro que es lo que más está afectado. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que cada vez que atendemos a un paciente con diagnóstico de fondo de VIH, ¿no es cierto? Sabemos que este tipo de pacientes son pacientes muy susceptibles a diversas infecciones, ¿no? Por ejemplo, es normal que un paciente con VIH le dé tuberculosis, por supuesto, ¿no? Por su misma condición de inmunosupresión. Es normal que le dé neumonías, también es normal que le dé neumonías. Es normal que le dé, no sé, de repente dermatopatías, o le dé algún tipo de infecciones, otro tipo de infecciones como podría ser, no sé, se me ocurre la meningitis, ¿no es cierto? Sí, es normal, ¿no? Porque propio de su misma condición de inmunosupresión por un defecto de tipo humoral, porque no tiene células de linfocitos B, no tiene células que puedan aplacar, ¿no es cierto?, la aparición de noxias extrañas, ¿no? Y obviamente lo único que va a ocurrir con este tipo de pacientes es que se va a desencadenar cuadros de enfermedad severos, ¿no? Entonces, aquí la importancia de que cuando existe un problema de tipo humoral, entonces qué tipo de vacunas no debes recibir, ¿no? Entonces, en el caso, por ejemplo, las vacunas de recién nacidos, ¿no? Entonces que recibe BCG y recibe pues lo que es hepatitis B, ¿no? Entonces nosotros sabemos que lo que es la vacuna de BCG es una bacteria viva atenuada, pero lo que es la hepatitis B es una vacuna recombinada. Entonces, si es una recombinada, ¿no es cierto? Y la otra es pues obviamente una vacuna distinta, entonces lo tenemos que considerar ahí. La vacuna de BCG no lo podemos colocar porque sabemos que todas las vacunas vivas atenuadas están contraindicadas, ¿no? Entonces, diferente a cuando existen defectos a nivel celular, ¿no? Cuando existen defectos a nivel celular, no todas las vacunas, bacterias o virus vivos atenuados están contraindicados. Predominantemente lo que acá menciona, ¿no?, es que no a virus o a bacteria viva, ¿no? O sea, no a virus o bacteria viva, significa que nosotros no tenemos que vacunar, pues obviamente contra estos agentes, ¿no? Entonces, por ejemplo, un SPR, ¿no es cierto?, una varicela, una antiamarílica, una BCG, no le vamos a colocar lógicamente no. ¿Por qué? Porque si nosotros administramos, o sea, la diferencia entre un problema humoral y un problema celular es que si nosotros aquí administramos un antígeno, ¿no es cierto? Ya decíamos que cuando existen defectos a nivel celular, sencillamente el organismo no va a hacer diferencia, no va a discriminar cuál es la célula buena y la célula mala, solamente va a decir, ingresó una célula extraña, y como ingresó una célula extraña hay que atacar a todo, porque todo puede ser que esté infectado, y obviamente aniquila todo, y eso hace que la persona esté más inmunoexpuesta, ¿no? Entonces, por eso la importancia de que estas vacunas, ¿no es cierto?, estén contraindicadas cuando existen defectos a nivel celular, ¿no? Entonces, ese es un punto importante, ¿ya? Cuando existe déficit de complemento, en este caso pues no hay contraindicaciones, solamente hay que vacunar, no hay ningún inconveniente. Y cuando existe déficit de la función fagocítica, lo que sí no vamos a colocar es la BCG. ¿Por qué? Porque la BCG nosotros sabemos que es el bacilo de Kelvin-Guérin, ¿no? Entonces es una bacteria viva atenuada, ¿no es cierto? Y la característica de una bacteria viva atenuada es claro, ¿no? Obviamente no es capaz de poder inducir una enfermedad, ¿no es cierto?, por su carga disminuida, pero sin embargo, cuando está deprimida la función fagocítica, ¿no es cierto?, la principal función de los macrófagos es que son líneas de defensa, ¿no?, que van a hacer lucha contra ingresos de sustancias extrañas. Y si existen defensas fagocíticas, entonces esta BCG no va a haber nadie que lo detenga, ¿no? Por más que esté en porcentajes disminuidos. Si la persona por ahí tuviera la exposición a un paciente con tuberculosis, ¿no es cierto?, entonces lo que podría ocurrir al tener una carga latente, lo que podría ocurrir con este recién nacido, ¿no es cierto?, es que adquiera pues la posibilidad de que se active la enfermedad.
¿no es cierto? Y eso pues sería bastante serio. Recuerda de que existen niños que son hijos de madres con diagnóstico de tuberculosis, caso índice, o sea, que todavía no han negativizado, o sea, son casos confirmados, pero que todavía no negativizan porque todavía no han pasado ni siquiera el segundo mes de tratamiento, ¿no? O sea, no ha acabado la primera fase y por consecuencia son personas que básicamente por vía placentaria, ¿no es cierto?, podían transmitir a ese feto que más adelante se va a convertir pues en un recién nacido y que va a tener una carga latente, pero que muchas veces cuando le hacemos la prueba de PPD, esta sale negativa, no expresa la enfermedad, pero sin embargo tiene una carga baja, muy baja, y por esa razón no se considera que es positivo, pero imagínate que por ahí tuviera una carga positiva, ¿no? O sea, solamente tiene una carga positiva, pero imagínate que a los 3 meses, ¿no es cierto?, como maneja el algoritmo, como te expliqué en la segunda clase, me parece, cuando pasen los 3 meses y le hagan el segundo control de PPD, lógicamente nosotros vamos a identificar que este niño, ¿no es cierto?, este niño podría salir positivo o negativo nuevamente, pero si saliera negativo significaría que este niño efectivamente tuvo contacto con el bacilo, pero sus defensas fueron más fuertes que los bacilos, ¿no? Y pudo pues obviamente eliminarlos. Pero si nosotros sabemos que este niño nace con un déficit de la función fagocítica, ¿no es cierto?, entonces no va a poder pues obviamente jamás por sí solo los 3 meses vencer a esta bacteria, ¿no? Y sería muy fácil de que como ya tiene una carga de contacto, esta enfermedad, tener contacto con el antígeno que se administra con la vacuna, se reactive y exprese una enfermedad con diagnóstico de tuberculosis, ¿no? Por eso es la importancia de no vacunar contra la BCG cuando existe déficit de función fagocítica. ¿Listo? Muy bien. Entonces ahora vamos a hablar un poquito de los pacientes oncohematológicos. A ver, respecto a lo que serían los pacientes oncohematológicos, se recomienda mucho vacunar pues contra lo que sería el neumococo, ¿no? O sea, uno de los principales problemas de los pacientes oncológicos es el tema de que están expuestos a muchas infecciones bacterianas, ¿no? La gran mayoría de los pacientes oncohematológicos, por su condición, muchos no están en casa, generalmente están hospitalizados, ¿no es cierto?, porque requieren pues de ciertas condiciones de aislamiento estrictas, ¿no?, que los hogares, ¿no es cierto?, no les se pueden ofrecer. Por consecuencia, por el mismo hecho de estar aislados en una institución hospitalaria, siempre en una institución hospitalaria siempre va a circular, ¿no es cierto?, bacterias intrahospitalarias, ¿no? Entonces uno de ellos pues es el Klebsiella pneumoniae, ¿no? ¿Qué tal si es que a este paciente con un problema oncohematológico ingresa lo que sería pues una Klebsiella pneumoniae a su tracto respiratorio bajo? Lo que va a ocurrir es que este niño pues tiene alto riesgo de poder hacer una neumonía, ¿no? Más considerando de que es un paciente inmunocomprometido, ¿no? Entonces obviamente en pacientes oncológicos es válido la importancia de la vacunación contra el neumococo, ¿no? Entonces ahí generalmente estamos hablando de esa vacuna conjugada o polisacárida, ¿no es cierto?, 23 valentes según la edad. Ahora, vamos a ver más adelante que existen varias marcas de vacunas contra el neumococo, pero existe específicamente una marca, ¿no es cierto?, una marca comercial, ¿no es cierto?, de un laboratorio que ha desarrollado una vacuna de neumococo que puede ser aplicado para todas las edades, ¿no? Y sobre esa es la que nosotros vamos a comentar más adelante, ¿listo? Entonces, otro aspecto importante respecto a lo que serían los pacientes oncohematológicos es la importancia de vacunarlos contra la gripe, ¿no?, la gripe de la influenza, la Haemophilus influenzae. Entonces, esto es importante porque siempre luego de haber recibido 3 meses, luego de 3 meses de haber finalizado la quimioterapia, en los no vacunados, los que nunca han recibido la vacuna contra el Haemophilus influenzae, estos deben mínimamente administrarles 2 dosis, ¿no? Y siempre recuerdo este principio de que cuando uno quiere espaciar una vacuna de otra vacuna, siempre tiene que espaciarlo pues en un mínimo de 4 semanas, ¿no es cierto?, que se traduce pues en 28 días a 30 días, ¿listo? Entonces, esto es importante, este es uno de los aspectos. Los otros aspectos importantes, ¿no es cierto?, tiene que ver pues con la influenza inactivada, ¿no es cierto?, que generalmente lo ponemos en prototipio. O sea, no te confundas, ¿ah? Una cosa es el Haemophilus influenzae. El Haemophilus influenzae como tal, en realidad no es un virus. Cuando te ponen a ti, una cosa es que te digan a ti virus de influenza, ¿no es cierto?, H1N1 por ejemplo, y otra cosa es que te hagan del Haemophilus influenzae. El Haemophilus influenzae como tal no es un virus, el Haemophilus influenzae como tal es una bacteria.
Y obviamente es una bacteria que generalmente vive en las instituciones hospitalarias, y por eso es la recomendación de que después de 3 meses de haber finalizado una sesión de quimioterapia, se le coloque pues 2 dosis de esta vacuna, ¿no? Y cuando colocamos esta vacuna, les decía que siempre toda vacuna tiene que estar espaciada mínimamente entre vacunación y vacunación, ¿no es cierto? Tiene que estar espaciada pues 4 semanas a 30 días o 28 días como mínimo, ¿no? Entonces, es un punto importante, ¿no? Otra vacuna que generalmente le colocamos a los pacientes oncohematológicos es la vacuna triple viral, ¿no? O sea, mira, cuando tienes que tener en cuenta que una cosa es atender un paciente con VIH, ¿no es cierto? Otra cosa es atender un paciente con déficit de complemento, otra cosa es atender un paciente que tiene déficit de la función fagocítica, otra cosa es atender a pacientes con déficit de la inmunidad tumoral, otra cosa es atender pacientes con déficit de la inmunidad celular. O sea, son condiciones especiales, ¿listo? Son condiciones distintas. Aunque todos estén inmunocomprometidos, el funcionamiento de su sistema inmunológico es totalmente distinto entre cada uno de los tipos anteriormente descritos, y por consecuencia la limitación sobre qué vacuna no colocar o sobre qué vacuna colocar depende pues del tipo de afección que esté pues sobreescribiéndose al paciente, ¿no? A la condición del paciente, ¿ya? Entonces es un punto muy importante. Entonces un paciente oncohematológico puede recibir la vacuna la vacuna triple viral, claro que sí, ¿no? Y ahora, esta vacuna triple viral puede administrarse luego de 3 meses de haber finalizado la quimioterapia, ¿no? Siempre, recomendación importante, lo que es la sarampión, la paperas y la rubiola, ¿no es cierto? Siempre se debe en pacientes oncohematológicos. O sea, cuando están con la fase activa del cáncer, no se les vacuna. O sea, mientras que estén con la fase activa de la vacuna, del cáncer, perdón, ya les dije, no los vamos a vacunar. Se los va a vacunar cuando los pacientes inicien un tratamiento y generalmente cuando lo terminan, ¿no? Y ahora, no inmediatamente cuando lo terminan, porque tú sabes que cada vez, cuando comienza el paciente con quimio, su sistema inmunológico cae. Cuando está en el tratamiento con la quimio, el sistema inmunológico sigue desplomado. Cuando el paciente termina la quimio, el sistema inmunológico está mucho más debilitado. Entonces, ¿cuándo debemos que vacunar? Cuando la médula ósea, ¿no es cierto? La médula ósea de nuevo recupere su capacidad de ¿qué cosa? De producción de células blancas, ¿no? De células blancas, y entonces esto solamente va a ocurrir después de 3 meses. Entonces, por eso es la importancia de que cuando uno vacune contra Haemophilus influenzae tipo B, ¿no es cierto? O cuando uno vacune de repente contra la vacuna triple viral, ¿no es cierto?, lo haga cuando ha pasado 3 meses posterior a lo que sería la quimioterapia, ¿ya? ¿Estamos de acuerdo? Ese es un punto importante. Después viene lo que es la vacuna de BCG, ¿no? Ya, la vacuna de BCG sí está contraindicada, ya que puede producir la diseminación de la vacuna, ¿no? Entonces, si nosotros tuviéramos que atender un paciente, ¿no es cierto?, con déficit de la inmunidad humoral, entonces, ¿qué cosas sí le podemos colocar y qué cosas no le podemos colocar? Un paciente con déficit de la inmunidad humoral puede recibir la SPR, puede recibir, ¿no es cierto?, la vacuna contra la varicela, ¿no es cierto?, pero no puede recibir la vacuna contra la BCG, ni tampoco va a recibir la OPV. Ahora, cuando uno habla de OPV, chicos, estamos hablando de la polio oral, ¿no es cierto? Pero la polio oral, antes del 2013, ¿no es cierto? La polio era la OPV era trivalente, ¿no? Entonces después la OPV cambió de ser una trivalente, se convirtió pues a una divalente, ¿no? La que ahora tú conoces generalmente como APO, ¿no? La APO oral de 2 gotitas, ¿no es cierto? Entonces a eso nos estamos haciendo referencia, ¿listo? Entonces, un paciente inmunocomprometido, si por ejemplo te toca atender a un niño, no sé, de 2 meses que llega a la estrategia de inmunizaciones y te dicen, no, licenciada, hoy le toca las vacunas contra lo que sería la polio, la primera dosis bacán IPV, la segunda dosis bacán IPV, pero la tercera dosis no puede ser APO, ¿no? O sea, no puede ser OPV bivalente. ¿Por qué? Porque si tú pones esta es una vacuna
de virus vivos atenuados, del poliovirus, ¿no? Entonces obviamente que esto podría producir ¿qué cosa? Que el mismo poliovirus, ¿no es cierto?, se disemine y active la enfermedad, ¿no es cierto?, que se caracteriza pues con un déficit neurológico severo, ¿no? Entonces con lo que generalmente produce una parálisis cerebral, ¿no?, infantil. Entonces eso es importante considerar a la hora de abordar, ¿no es cierto?, de abordar este tipo de pacientes. Entonces, ¿qué cosa puede vacunar un paciente con déficit humoral? Entonces, si tienes un paciente que tiene algún tipo de afección de la inmunidad humoral, entonces sí le puedes colocar la SPR, le puedes colocar la varicela, pero lo que no le puedes colocar es la vacuna de BCG ni la OPV, ¿no? Entonces, si te llega a ti un paciente que tiene un problema, no sé, a ver, de repente de déficit de la inmunidad celular, a ellos no le puedes poner ninguna bacteria viva ni virus vivo atenuado, o sea, no le puedes colocar ni SPR, ni SR, ni AMA, no le puedes colocar la APO, no le puedes colocar pues la BCG, ¿no es cierto? Porque todo este tipo de vacunas van a estar contraindicadas en pacientes que tienen déficit de la inmunidad celular, ¿no? Y cuando uno hable de pacientes que tienen, no sé, déficit del complemento, en este caso no hay contraindicaciones, así que no te tienes que preocupar, ¿listo? En cambio, cuando tengas a un paciente con déficit de la función fagocítica, entonces ahí específicamente pues no habría que vacunar contra lo que sería la BCG, ¿no? Muy bien, en caso de los pacientes oncohematológicos, ellos pueden recibir la vacuna conjugada o polisacárida 23 valente, ¿no es cierto?, del neumococo. Pueden recibir la vacuna de Haemophilus influenzae tipo B, claro que sí, pueden recibir la vacuna de influenza estacional, ¿no es cierto?, pueden recibir pues lo que es la vacuna triple viral, pero lo que sí jamás recibirán será la vacuna de BCG, ¿no? Entonces creo yo que se hace como un común denominador que en todo paciente inmunocomprometido, ¿no es cierto?, no se le vacune contra la vacuna de BCG hasta que su recuento de CD4 sea lo suficientemente aceptable como para que uno diga, oye, no hay ningún problema, ¿no? Porque el cuerpo tiene capacidad de poder defenderse y por más que le administre, no creo que se active una enfermedad, ¿no? Entonces es un tema, es un punto muy controversial para decidir si es que uno a un paciente inmunocomprometido lo vacuna o no lo vacuna, ¿no? Ustedes podrán revisar en internet diferentes artículos científicos que documentan de que sí puedes vacunar si es que el recuento de CD4 no es menor al 25%, ¿no? Entonces, obviamente, si tienes un mayor recuento, significa que existen mayor células de defensa, entonces no hay mucho problema, pero si el recuento de CD4 es tan bajo, lo que podría ocurrir es la diseminación de esta vacuna, ¿no? Hasta la diseminación de esta vacuna hasta el punto de la activación de la enfermedad, ¿no? Entonces, esa es una de las consideraciones importantes que les quería mencionar, ¿no? Respecto a este punto. Entonces ya estamos bastante claros, ¿no es cierto?, de lo que sería pues lo que es la vacuna para el paciente con problema oncohematológico, ¿no? Paciente con problema oncohematológico, ya decíamos nosotros, lo repito, chicos, vacunamos neumococo, vacunamos contra Haemophilus influenzae B, vacunamos contra influenza inactiva, vacunamos contra lo que sería triple viral, pero contra BCG la pensamos 5 veces, ¿ya? Y la principal recomendación de la experiencia, chicos, yo les diría, nada que ver, no va, ¿listo? Pero neumococo normal, influenza, ya sabes, 3 meses después de quimio, influenza inactiva o estacional normal en la estación, o sea, sabes que la influenza llega siempre pues en mayo, ¿no?, el lote de vacuna, entonces hay que vacunar pues a nuestros pacientitos en mayo, ¿listo? La influenza triple normal, ¿no?, también, pero ya sabes que siempre 3 meses post quimio, ¿no? Y la vacuna de BCG contraindicada porque puede producir una diseminación de la vacuna, ¿ya? Entonces, respecto a lo que sería la vacuna de la distotétano, ¿no? Respecto a lo que sería la distotétano, debe ser utilizada cuando generalmente correspondan, ¿listo? La Salk es la única vacuna antipoliomielítica que pueden recibir estos pacientes. O sea, te está hablando pues de que todos sean IPV, o sea, todos tienen que ser IPV, las 3 tienen que ser IPV porque son pacientes inmunocomprometidos y ya decíamos que no pueden recibir un virus vivo atenuado como es el virus de la polio, ¿no? Porque es un virus que generalmente causa problemas bastante serios.
Ese es un punto importante, ¿listo? Otra vacuna importante que tenemos que considerar es la vacuna contra lo que sería la hepatitis A, ¿no? Entonces la vacuna contra la hepatitis A tiene idénticas indicaciones, ¿no es cierto? Tiene idénticas indicaciones que en el huésped normal, ¿ya? Respecto a lo que sería la vacuna de la hepatitis B, deben administrarse a todo paciente hemato-oncológico que tenga pues una serología negativa, ¿no? O sea, y generalmente el doble de la dosis y tiene que recibir el control serológico posterior. O sea, generalmente la dosis de hepatitis B, pues ponle que sería pues 0.5, ¿listo? Entonces, si tiene que recibir el doble de la dosis, va a tener que recibir un CC, ¿no es cierto?, intramuscular. Y ya sabes que ahora no son pues como antes, ¿no? Al contacto, a los 2 meses, a los 6 meses del precontacto, ¿no? Entonces ahora estamos hablando de que las vacunas, las dosis son mensuales. ¿Listo? Porque esa es la nueva variante respecto a lo que sería la hepatitis B. Respecto al meningococo, que bueno, eso el meningococo, como te dije, depende de la situación epidemiológica, ¿no? O sea, si por ejemplo tú emigras, no sé, de repente se me ocurre, ¿no? Emigras a África, entonces, ¿qué tan altamente probable es que te infectes por meningococo? muy alto, ¿no? Entonces, obviamente, cuando tienes que irte vacunado contra este agente patógeno, ¿no? Entonces, respecto a lo que sería la rotavirus, bueno, la rotavirus no hay mucho problema, ¿ya? Porque en realidad el agente causal de mayor cantidad de problemas de gastroentéricos en pacientes inmunocomprometidos es lo que sería pues las infecciones por Campylobacter, ¿ya? Entonces no entraría mucho el tema del rotavirus, ¿ya? A menos que estemos hablando de niños menores de 5 años, ¿no? Si hablamos de niños menores de 5 años, podría ser de que sí sería necesario vacunarnos contra la rotavirus. O sea, en realidad no hay mucha experiencia negativa, ¿no es cierto?, respecto a esta vacuna, y generalmente algunos no la recomiendan porque dicen no va a causar, no es muy probable que esto cause muchos problemas, pero sin embargo ya les dije, en el caso de Perú, en los niños menores de 5 años, debido a la situación epidemiológica a la que se sujeta el país, yo diría que habría que considerarlo, ¿no? Habría que verlo, porque si es viable, bueno, habrá que hacerlo. Y bueno, siempre la vacuna de HPV, ¿no es cierto?, de VPH, que protege contra la enfermedad del virus del papiloma humano, siempre en mujeres mayores de 9 años, ¿no? Desde los 11 hasta los 13, como estipula la norma peruana. ¿Listo? Respecto a lo que es la vacunación contra la varicela, ¿no? Está indicado pues en pacientes con leucemia plástica, ¿no? O los pacientes que tengan pues un tumor sólido. Entonces ellos solamente pueden recibir esto si es que desde el tiempo que han tenido su revisión, ¿no es cierto?, hayan tenido una revisión respecto a lo que es la leucemia, ¿no? Hayan tenido una revisión mínima de 1 año sin activación de la enfermedad, ¿no? Si ha pasado 1 año sin que el paciente con leucemia mieloide aguda o aplasia medular, ¿no es cierto?, no ha tenido ningún tipo de problema en 1 año, controles negativos, entonces normal, lo vacunas contra la varicela, ¿no? Entonces, y siempre se exige que el paciente con estas características de fondo, ¿no es cierto?, tenga un recuento linfocitario mayor a 700 por milímetro cúbico para poder vacunar contra la varicela. Y el otro requisito es que el recuento de plaquetas sea mayor pues a 100.000, ¿no es cierto?, perdón, a lo que sería, sí, 100.000 para que poder vacunarlos, ¿listo? Entonces, si no han recibido radioterapia o quimioterapia 1 semana antes o después, también lo puedes vacunar, ¿no? O después, ¿no? Entonces, generalmente esas son las consideraciones más importantes respecto a lo que sería, pues, la vacunación contra la varicela, ¿no? Entonces, repetimos, ¿no? Si uno quiere hablar de la vacunación antivaricélica, chicos, tiene que considerar que mínimamente el paciente haya tenido una remisión hematológica de 1 año, ¿no es cierto?, o que la leucemia en remisión, ¿no es cierto?, haya terminado las quimios, y que mínimamente al terminar las quimios, como siempre, tienen que pasar ¿cuántos meses? 3 meses, ¿no? Siempre va a ser una ley. Todo paciente con quimio, en quimio se puede vacunar, sí, cuando acabe la quimio, pero no inmediatamente, sino cuando pasen ¿cuántos meses? 3 meses, ¿listo? Y lo otro, si hablamos de la propia patología oncológica, cuando haya remitido mínimamente un año, perdón.
¿no es cierto? Y respecto a lo que sería el recuento linfocitario, cuando ese recuento linfocitario sea mayor a 700 por milímetro cúbicos y cuando el recuento de plaquetas pues sea superior a 100.000 por milímetro cúbico. Ahí la condición propicia para poder vacunar contra la vacuna de la varicela a un paciente oncohematológico. ¿Ya? Entonces, respecto a lo que se... Entonces, estábamos viendo un poco lo que era el manejo del paciente pues que tiene una condición oncohematológica, ¿no? Ahora vamos a revisar un poquito del paciente con trasplante de médula ósea, ¿no? Estos pacientes con trasplante de médula ósea generalmente requieren una reinmunización porque ellos ya, muchos de esos pacientes, el trasplante de médula ósea 1 no se hace pues ni bien nace un niño, ¿no? Entonces, generalmente lo hacen a cierta edad, ¿no es cierto? Y por eso es que se habla de lo que sería la reinmunización, ¿no? Que nos permite pues completar sobre todo el esquema del donante, ¿no? Entonces cuando uno quiere hablar del esquema del donante, entonces uno tiene que saber que este donante tiene que estar vacunado no solamente contra un agente, ¿no? Tiene que estar vacunado contra múltiples agentes posibles que son capaces de inducir algún tipo de enfermedad seria, ¿no? Entonces, por ejemplo, la reinmunización para completar el esquema del donante, un paciente que requiere pues, vacunación contra influenza inactiva o influenza estacional, lo puede hacer a partir de los 6 meses post donación, ¿no? El paciente con vacunación con neumococo lo puede hacer a partir de los 12 meses, cuando el paciente requiere vacunación contra lo que sería hepatitis B, ¿no es cierto?, contra el tétano o contra difteria, y lo que es pertusis y tétano, y cuando lo quiere vacunar contra lo que es la difteria y tétano a partir de los 12 meses también, ¿no? Cuando queremos hablar de la vacunación contra lo que sería la hepatitis A y la hepatitis B, también se debe hacer a partir de los 12 meses, ¿no es cierto? Respecto a la vacunación contra la varicela en pacientes con médula ósea, bueno, no es una práctica que se haya hecho antes y por eso es que se documenta como que no hay suficiente experiencia, ¿no? Respecto a lo que es la vacunación contra el meningococo, esta puede administrarse aunque no haya suficiente experiencia, ¿listo? Y respecto a lo que sería la vacunación contra la sarampión, la rubiola y la papera, se las digo a partir de los 24 meses si las condiciones clínicas lo permiten. Junto a la vacunación contra el rotavirus no ha documentado experiencia y por consecuencia todavía no sabemos si es que podríamos vacunar contra este rotavirus. Respecto a lo que sería el virus contra el virus de papiloma humano, esta puede administrarse, aunque también nuevamente no hay mucha experiencia. O sea, no hay mucha experiencia contra el meningococo, no hay experiencia contra el rotavirus y no hay experiencia contra el virus protección contra el virus de papiloma humano. Esta podría ser una pregunta de examen, ¿no? ¿No es cierto? ¿Cuáles son las 3 vacunas que no han documentado experiencia en el manejo, ¿no es cierto?, de un paciente que es donante, ¿no es cierto?, donante de médula ósea, ¿no? A ver, tendrías que responderme pues meningococo, rotavirus, ¿no es cierto?, y la vacuna contra el virus del papiloma humano. A ver, en pacientes con trasplante de órgano sólido, una vacunación adecuada pre-trasplante, ¿no? O sea, antes del trasplante, que el paciente esté vacunado contra lo que sería la BCG, contra lo que sería la IPV, ¿no es cierto? Acá no estamos hablando de una pentavalente, sino estamos hablando de una cuádruple, ¿listo? El paciente tiene que estar vacunado contra lo que sería pues la hepatitis B, ¿no es cierto?, la hepatitis A, la antineumocócica, la influenza y el meningococo, ¿no? Entonces en pacientes con trasplante de órgano sólido, ya decía yo nuevamente contra qué vacunas tiene que estar vacunada: contra BCG, hepatitis B, hepatitis A, antineumocócica, influenza y meningococo. Respecto a lo que sería pues la vacuna de hepatitis B, esta se realiza pues al finalizar el esquema, ¿no es cierto?, y valorar que el paciente pues tiene una cero conversión, ¿no? Entonces, protección anticuerpos que tenga mayores a 10 miliunidades por mililitro, y si no se logra repetir, aumentando dosis y por vía intradérmica esquemas rápidos de 0, 7 y 21 días, ¿no? En el caso de hepatitis A, en mayores de 6 años hay que evaluar pues los anticuerpos inmunoglobulina G, ¿no es cierto?, contra hepatitis A antes para valorar si es que ha habido exposición o no contra este agente patógeno, ¿no?
Vacunación por trasplante, respecto a lo que es la vacunación por trasplante, la vacunación por trasplante se realiza pues a los 6 a 12 meses del trasplante, ¿listo? Y que en ausencia de evidencia de rechazo y cuando la condición de salud del paciente sea una condición estable y cuando el paciente pues tenga una buena funcionalidad del órgano trasplantado, de cierto, buena funcionalidad del órgano trasplantado, ese paciente pues puede vacunarse, ¿no? Vacunación por trasplante cuando existe una buena funcionalidad del órgano trasplantado, cuando se hace a bajas dosis de inmunosupresión y de corticoides, o sea, cuando ya, o sea, siempre todo paciente por trasplantado recibe tratamiento corticoideo porque existe una gran posibilidad de rechazo, ¿no? Y se ha demostrado que gracias al tratamiento con corticoides la posibilidad de un rechazo es mucho menor. Entonces, pero el problema de recibir mucho tiempo corticoides es que induce pues una condición de inmunosupresión en el paciente, ¿no? Y esto daría cuenta de que el paciente finalmente esté expuesto, ¿no es cierto?, esté susceptible a contraer diversos tipos de enfermedades, ¿listo? Entonces la vacunación post-trasplante, ya les dije, ¿no? Tiene que hacerse a los 6 a 12 meses de trasplante cuando el paciente tenga una condición de salud óptima, cuando no exista evidencia de que se está rechazando el órgano, ¿no es cierto? Cuando exista pues una buena funcionalidad del órgano trasplantado y cuando el paciente ya esté recibiendo las dosis más bajas, ¿no es cierto?, de corticoides, ¿no es cierto?, o de fármacos inmunosupresores. ¿Listo? Respecto a lo que sería el paciente con VIH, ¿no es cierto? El paciente con VIH conviene vacunar en etapas tempranas de la enfermedad, ¿no es cierto? Ya saben que siempre la vacuna de BCG no va a estar recomendada, y las vacunas que generalmente se recomiendan vacunar a todos los pacientes con hepatitis B es la trivalente, ¿no es cierto? Es lo que sería pues la hepatitis B, ¿listo? O lo que sería pues vacunarlo contra la influenza, sería pues vacunarlo contra lo que sería el neumococo, ¿no es cierto?, contra lo que sería la hepatitis A y la hepatitis B, ¿no es cierto? Y la varicela, pese a que es una bacteria, virus vivo atenuado, esta mucho depende de la condición inmunológica del paciente, ¿no? Si es que el paciente se encuentra en una condición de asintomático, ¿no es cierto? O sea, es un portador pero asintomático, no hay ningún inconveniente que lo vacunes contra la vacuna de la varicela, ojo. Y lo otro, lo que sí siempre va a estar contraindicado es que pongamos APO, ¿no? O sea, ya sabemos que ningún APO se coloca, ¿no? Todo tiene que ser, las 3 dosis de IPV que recibe ese tipo de pacientes, las 3 tienen que ser IPV, ¿no? Respecto a lo que es la vacuna del rotavirus, a expensas de que el rotavirus podría haber documentado en algunos casos algunos problemas, en realidad no hay, o que ha sido tolerada en otro grupo, no hay mucha experiencia respecto a la administración de esta vacuna en este grupo de estudio, ¿listo? Y respecto a lo que sería la vacuna triple viral, esto siempre va a estar contraindicado en ese tipo de casos donde el paciente pues experimenta una condición de inmunosupresión severa. ¿Listo? Entonces, en pacientes que reciben corticoides, ¿no es cierto?, que reciben altas dosis de corticoides sistémicos como podría ser la prednisona o sus equivalentes como la dexametasona, la beclametasona y otro tipo de glucocorticoides, ¿listo? Entonces, este tipo de pacientes que reciben altas dosis de corticoides a 2 miligramos kilo por peso por día o que reciben a 20 miligramos por día, durante más de 14 días, no deberían de recibir vacunas virus vivos atenuados hasta por lo menos un mes luego de haber terminado el tratamiento, ¿no? Entonces, esta por favor, chicos, grábenlo bien. Ya sabes que un paciente que recibe, no sé, de repente 12 miligramos por día de dexametasona o de prednisona, no debería recibir, ¿no es cierto?, ningún tipo de vacuna viva atenuada, bacteria o virus, ¿no es cierto?, hasta que por lo menos haya pasado un mes desde que el médico le dijo, ¿sabes qué?, hasta aquí nomás, ya no tomes más medicamentos. O sea, siempre tiene que pasar desde el último día, la última toma, ¿no es cierto?, desde la última toma que tuvo de corticoides, tiene que pasar mínimamente 30 días para poder vacunarlo contra una vacuna viva atenuada. ¿Listo? Por favor, hay que considerar lo importante. Ya sabes que se consideran dosis tóxicas en prednisona desde 2 miligramos kilo por dosis, ¿no es cierto?, o un equivalente de superiores a 20 miligramos por día, ¿no? Si el
paciente recibe 30 miligramos por día, son altas dosis de corticoides. Si el paciente recibe 40 miligramos por día, pues ni hablar, son dosis mucho más altas de corticoides. ¿Listo? Son aspectos importantes que uno tiene que considerar. ¿Listo? En pacientes asplénicos, o sea, pacientes sin vaso, ¿listo? La vacunación es programada y generalmente este tipo de pacientes tienen que recibir protección contra gérmenes encapsulados, y las vacunas adecuadas no impiden la necesidad de que un paciente reciba profilaxis con, no sé, a ver, generalmente todo paciente esplénico recibe ciprofloxacino y recibe pues metronidazol para cubrir contra gérmenes gram positivos y gram negativos. O sea, que la vacunación se hace posterior a lo que sería a una buena protección contra gérmenes encapsulados. ¿Listo? Porque ya te dije, ¿no? Que el paciente no tenga el vaso, el paciente puede estar sumamente inmunoexpuesto y por consecuencia debe recibir un tratamiento antibiótico profiláctico contra estos gérmenes, que generalmente al colonizar son muy susceptibles de inducir una sepsis de una forma bastante rápida y de deteriorar muy rápido el paciente. ¿Listo? Entonces, aquí está recomendada en asplénicos la influenza estacional, ¿no es cierto? Y está recomendada también poder vacunarlo contra la varicela, no hay problema. En un paciente que recibió, pues, por ejemplo, no sé, un implante de cóclea en oído, ¿no es cierto? Ellos pueden recibir pues una vacunación contra antineumocócica. Paciente que tenga algún tipo de problema de una cardiopatía congénita, no hay problema, ¿no? Pueden recibir su esquema habitual, ¿no? Pero la influenza normal desde los 6 meses, como generalmente lo reciben a los 6, a los 7, al año y a los 2 años, ¿no es cierto? Y la vacunación contra el neumococo normal, ¿no? O sea, a los 2 meses, a los 4 meses, ¿no es cierto? A lo que sería el año, ¿no es cierto? O sea, no hay ningún inconveniente. En recién nacidos pretérminos, la vacunación tiene que ser de acuerdo a su edad cronológica, ¿no? Entonces, recuerda que siempre hay una contraindicación importante respecto a BCG, es que ese recién nacido pese menos de 2,500 kg, o una contraindicación especial respecto a lo que sería la vacunación contra la hepatitis B, que pesa menos de 2 kilos, ¿no? Entonces, esas son consideraciones importantes. ¿Listo? Todo profesional de la salud debería recibir su DT adulto, debería recibir su triple viral o su SR al menos, ¿no es cierto? Debe recibir su varicela, debe recibir vacunación contra hepatitis A, ¿no es cierto? Debe recibir vacunación contra hepatitis B y debe vacunarse también contra lo que sería la influenza, ¿no? Entonces, conclusiones: en niños inmunosuprimidos hay que valorar siempre el riesgo-beneficio individual. El grado de protección alcanzado no es comparable con los inmunocompletentes, y que la vacunación de los contactos familiares es importante, y en pacientes inmunosuprimidos no debe recibir vacunas a microorganismos vivos excepto en ciertas circunstancias. ¿Listo? Y los donantes de órganos siempre deben tener un esquema de vacunación completo, que ya sabe que puede ser, no sé, a los 3 meses de haber donado un órgano, ¿no es cierto? Como puede ser una médula o un órgano sólido, ¿no es cierto? 6 meses después de haber recibido, o de repente algunos deben recién vacunarse al año de haber donado. Entonces eso considero, listo, chicos. Entonces es una primera parte. Ahorita vamos a pasar a lo que sería la segunda parte. Bueno, ahora vamos a revisar un poquito lo que es el esquema de vacunación internacional. ¿Listo? Entonces, para eso vamos a un ratito para foto. Ya.
Muy bien, volvamos. Vamos a revisar un poquito el esquema de vacunación internacional. Acá tenemos las principales recomendaciones, ¿no es cierto?, de las Naciones Unidas, ¿no es cierto?, respecto a lo que sería la vacunación de niños de 0 a 6 años. ¿Listo? Y bueno, como siempre, ¿no? Todo recién nacido, naturalmente debería recibir pues su vacuna contra lo que sería la BCG y su hepatitis B, ¿no? Inmediatamente nacen, ¿no? ¿Listo? La rotavirus, como normalmente está estipulada, a los 2, a los 4, ¿no es cierto? Pero en el caso de, en este caso de este esquema es un esquema no muy moderno, ¿listo? Pero en realidad en cualquier parte del mundo, chicos, el esquema no tiene por qué ser distinto, ¿no? A menos que estemos hablando, no sé, de repente de una hexavalente, ¿no es cierto? O de repente hablemos de algún tipo de vacuna diferente al esquema de vacunación vacunacional de acá de Perú, pero generalmente no se diferencian mucho porque las pautas de los esquemas de vacunación no determinan la Organización Mundial de la Salud, ¿no es cierto? Por consecuencia no debería diferir mucho, porque si se dan cuenta, aquí podemos ver nosotros que tienen las mismas vacunas, ¿no? Pero sin embargo el esquema que ellos todavía manejan es un esquema un tanto antiguo, ¿no? Entonces solamente vamos a hacer una recapitulación. Ahora nos vamos a remontar a los 2 meses y tú sabes que la vacunación contra el rotavirus se acaba a los 4 meses. El tema es que cuando se lleva un niño al extranjero y tiene menos de 4 meses, ya sabes tú que para que pueda alcanzar la inmunidad, el niño debe recibir 2 dosis, ¿no? Menos de 2 dosis significaría que el niño pues, no tenga la capacidad de poder defenderse contra este agente patógeno que es tan común en los niños menores de 5 años y que generalmente pues, causa infecciones gastroentéricas bastante severas que progresan pues, hasta cuadros de deshidratación severa. ¿Listo? Entonces, el rotavirus en realidad es un género del virus que pertenece a la familia de los Retroviridae y que se ha identificado, en el cual se le han identificado 7 grupos, 3 de los cuales el grupo A, el grupo B y el grupo C son los que generalmente infectan a los seres humanos. ¿Listo? El grupo A en realidad es el más común, es más esparcido y es el que generalmente causa el 90% de las infecciones. ¿Listo? Entonces la estructura del rotavirus, los rotavirus tienen una apariencia característica parecida a una rueda, como podemos ver en la parte superior, en la imagen superior derecha, ¿no es cierto? Cuando es visualizado mediante un microscopio electrónico. Los rotavirus pues son virus que no están envueltos en una cápsula, ¿no es cierto? Están desnudos, ¿listo? Y en su cápside, ¿no? Generalmente se observan pues en toda cápside observamos unos tres capas, ¿no? Una capa externa, la cápside es la capa que está más adherida a lo que sería pues la estructura morfológica externa de este virus, este rotavirus. Y como decía aquí, bueno, tiene una capa externa, una capa en medio, una capa interna y el genoma, el genoma está pues compuesto de 11 segmentos de ARN doble hebra, ¿listo? Y que se codifican, ¿no es cierto?, por 6 proteínas estructurales y 6 proteínas no estructurales. O sea, en total está compuesto de 12 proteínas, 6 estructurales y 6 no estructurales. El virus es estable en el medio ambiente y puede llegar a medir hasta 76.5 nanómetros de diámetro. ¿Listo? Epidemiológicamente podemos decir que el rotavirus es el virus que causa mayor problema de diarreas, pero no cualquier tipo de diarrea. Bueno, fuera que produciera diarreas leves que se autolimitaran, pues no sé, al quinto día como máximo, ¿no? No, son diarreas que pueden persistir por más de 7 días o más de 10 días, incluso hasta más de 14 días, convirtiéndose pues en cuadros diarreicos crónicos, ¿no? Entonces produce pues lógicamente cuadros graves, ¿listo? Con frecuencia siempre cuando un niño se infecta por rotavirus se le suele asociar en su sintomatología vómitos y fiebre, ¿no? Y cada año, por ejemplo, en los Estados Unidos, el rotavirus es responsable de más de 400.000 consultas médicas, ¿no? Entonces, este es un poquito de la situación del rotavirus, no en Perú, sino en Estados Unidos, porque uno de los países que se visita con mayor frecuencia, ¿no es cierto? En el caso de nuestro país es Disneylandia, pues, ¿no? En el caso de Estados Unidos es Disneylandia, y pues tú sabes que Disneylandia, ¿no es cierto?, está en Estados Unidos y generalmente va pues un montón de niños, ¿no? Entonces hay muchos de los motivos de la visita a las salas de emergencia
en este estado norteamericano es por una infección por rotavirus, ¿no? Pero no tanto por la infección de rotavirus, sino más que todo por el cuadro de deshidratación severa, ¿no? A la que progresa a consecuencia de la gran pérdida de líquidos y electrolitos, ¿no es cierto?, que tiene todo niño al sufrir un proceso inflamatorio del epitelio intestinal, ¿no es cierto?, que se desreviste, ¿no es cierto?, ante las endotoxinas que son liberadas pues por la noxa, que en este caso es el rotavirus. ¿Listo? Entonces genera más de 400.000 consultas médicas, más de 200.000 visitas a la sala de urgencias y entre 55.000 a 70.000 hospitalizaciones. O sea, bueno, no es un número pequeño, ¿no es cierto? Es un número bastante grande de pacientes que son hospitalizados por cuadros de deshidratación severa asociados a rotavirus. ¿Listo? Entonces, y que genera pues no una muerte, no dos muertes, sino generan entre 20 a 60 muertes, ¿listo? Entonces, este es un aspecto bastante importante, ¿ya? Muy bien, respecto a lo que sería la vacuna contra el rotavirus, una mejor higiene y salubridad, ¿no es cierto? Una mejor higiene y salubridad aún no ha reducido mucho las diarreas por rotavirus en los Estados Unidos. La mejor manera de poder proteger en general a su niño, ¿no es cierto? Si usted visita este tipo de países, es pues colocándose la vacuna contra el rotavirus, ¿listo? Entonces, esa es una barrera bastante buena. O sea, esto no significa que no tienes que lavarte las manos. O sea, lo que Carlos te está diciendo que pese a todos los esfuerzos, tú sabes que Estados Unidos se caracteriza por ser, a diferencia del Perú, por ser un país bastante bien adherido a la norma, ¿no? Entonces, si ahí le dices tú que tienen que lavarse todos se lavan. O sea, eso es así. Entonces, el tema es que pese a todo el esfuerzo que le han puesto en el tema de salubridad, de lavado de manos, de control de calidad de los alimentos, ¿no es cierto? Pese a todo ello, no ha alcanzado, ¿no es cierto?, la posibilidad de poder reducir, ¿no es cierto?, esos 55.000 a 77.000 pues, casos de niños hospitalizados en el último año por contacto con rotavirus, ¿no? Entonces esto llama mucho la atención y entonces recomienda, ¿no es cierto?, y refuerza positivamente el hecho de que se vacune contra la vacuna del rotavirus, ¿listo? Entonces, la vacuna contra el rotavirus no tienes por qué preocuparte, ¿no? Es oral, entonces generalmente se deglute y pues la dosis es estándar en cualquier parte del mundo, chicos. O sea, la rotavirus no es distinta pues ni en China ni en Cochinchina. Sencillamente el rotavirus es igual en cualquier parte del mundo y siempre va a ser, ¿cuánto? Si es rotavirus va a ser 1.5, ¿no? Viene una jeringa precargada sin aguja, lógico. Lo único que tiene que hacer el niño es pasarlo. Y el sabor, ¿no es cierto?, de esta vacuna de rotavirus, si alguno de ustedes trabaja en ESNI, ¿no es cierto?, me dará la razón que el sabor pues es un tanto dulzón, ¿no? Entonces es agradable para los niños pequeños, ¿no es cierto? Ya saben, no se inyecta, la rotavirus es oral, por favor, morirás en la ley, la rotavirus no cambiará nunca, la rotavirus siempre será oral, ¿listo? Ahora, las vacunas contra el rotavirus son solo dos, ¿ya? A los 2 meses y a los 4 meses, no hay más rotavirus, ¿listo? Las dos vacunas contra el rotavirus contienen un virus, y ya decíamos que específicamente son 3 los serotipos que son capaces de producir problemas por rotavirus, ¿no? Son el serotipo A, el serotipo B, el serotipo C, pero si a mí me preguntas cuál es el serotipo que generalmente causa mayor problemas, pues lógicamente te voy a decir que es el serotipo A, ¿no es cierto? Y que por consecuencia tiene que estar contenido dentro de la vacuna, ¿listo? A este virus de tipo A también es llamado como el circovirus porcino, ¿ya? La mayoría de los bebés que reciben la vacuna no tendrán nunca diarrea por el rotavirus y casi todos estarán protegidos contra la diarrea grave por el rotavirus. O sea, ahí radica la importancia. O sea, ¿de dónde deriva la vacuna contra el rotavirus? Deriva pues de lo que sería el circovirus porcino, ¿listo? El circovirus porcino. ¿No me acuerdo? Muy bien. Mira, en el 2006, 2 vacunas contra el rotavirus mostraron ser seguras y efectivas en los niños. Son marcas, ¿listo? La Rotarix, que fue desarrollada por los laboratorios GlaxoSmithKline, y la Rotatech, ¿no? ¿Cierto? Que fue desarrollada por los laboratorios Merck. ¿Listo? Ambas se administran por vía oral, contienen virus desactivos vivos. Espérate. ¿Qué dice aquí? No son virus vivos atenuados, o sea, son virus desactivados. ¿Listo? Son virus desactivados vivos, ¿listo? En el 2006 la FDA pues aprobó la Rotatech para su uso en los Estados Unidos
y anunció que su precio pues era de 187.50 para el régimen estándar de 3 dosis, no es lo que se gastaba por cada niño, ¿listo? Por lo tanto es una de las inmunizaciones infantiles más costosas porque pagar, tú sabes que $187 por una vacuna, pucha, es carísimo, o sea, pero chicas, o sea, vacuna contra rotavirus en el Perú es gratuita, ¿ya? O sea, en otras partes del mundo todas las vacunas no es gratuito, cuesta, pero en Perú es gratis, o sea, no esperes llevar a tu niño, ¿no es cierto?, a Estados Unidos y pretender poder vacunarlo en Estados Unidos cuando tienes la posibilidad de vacunarlo acá en Perú y cuando tienes la posibilidad de irlo a pagar este exceso de dinero, ¿no?, de $187.50, ¿listo? Entonces, eso por favor a considerar, ¿listo? Entonces, por lo tanto decíamos que era una de las inmunizaciones infantiles más costosas, a pesar pues de los descuentos, ¿no es cierto?, de los descuentos, ¿no? Y a ser una opción inalcanzable para los infantes del tercer mundo, ¿no es cierto? Una vacuna anterior a esta, ¿no es cierto?, fue la Rotashield, ¿no es cierto?, que fue desarrollada por Wade Ayers, ¿no es cierto?, que fue retirada del mercado pues a finales de 90 cuando se descubrió que en casos muy raros estaba vinculada con cierto tipo de complicaciones severas, sobre todo de tipo oclusivo intestinales, ¿listo? Entonces, chicos, o sea, es importante que tú como enfermero entiendas de que es cierto, uno de los grandes defectos del enfermero es que no revisa pues los insertos de los laboratorios, ¿no es cierto?, de los lotes de la vacuna que te traen, o sea ¿tú qué sabes? Tú agarras de tu norma, ¿no es cierto?, te pregunto qué es rotavirus y me dices una vacuna que protege contra las enfermedades diarreicas severas, ¿no es cierto?, que son causadas por el virus del rota, y bueno, y por el rotaviridae y listo, ¿no? O sea, y que la dosis 1.5, que es bioral, que se toma a los 2 meses, a los 4 meses, que el niño no debe tomar pecho 30 minutos antes, que no debe tomar pecho 30 minutos después, ¿no es cierto? Listo, ya, eso, genial, o sea, muy bien. Pero chicos, o sea, eso no es todo, pues si tú por ahora algún día tienes la posibilidad de irte a trabajar a otra parte del mundo, entonces es necesario que conozcas las marcas, ¿listo? Porque es como, por ejemplo, no sé, de repente estudias medicina en Cuba y pues te enseñan todo con genérico, ¿no? Vienes a Perú y todos son marcas, entonces cuando un paciente te dice, a ver doctor, no sé, prescríbame un antibiótico, o sea, no le vas a poner en genérico porque hay gente que le gusta la marca, pues, ¿no? Entonces te va a decir, pero si no me puede dar una marca, y ahí vas a hacer el problema, ¿no? En Estados Unidos existen genéricos, pero la gente prefiere pagar las marcas, ¿listo? Es propio del tema ¿cómo decirlo?, del tema comercial que existe en ese país, ¿no? Y el punto es que existen ya 2 tipos de vacunas actualmente, ¿no? La Rotarix y la Rotatec. Ya te dije que la que circula es la Rotatec, pero la Rotatec es cara, pues $187.50 no es mucho, ¿no? Y por ahí dijeron, no, ante lo caro mejor regresamos a algo que es algo antes de la Rotarix. ¿Cuál era la que estaba antes de la Rotarix? La Rotashield, ya, pero si tú escuchas Rotashield, o sea, no lo vacunas, pues. ¿Por qué no puedes vacunar a un niño con la marca Rotashield? No puedes vacunar esto porque ha reportado, ¿qué cosa? Ha reportado complicaciones de tipo oclusivo intestinales, ¿no? Entonces, que no te sorprenda un paciente que ingrese por un abdomen agudo quirúrgico por emergencia, ¿no es cierto?, un niño de 2 meses por haber sido vacunado con Rotashield. O sea, no se vacuna con Rotashield, ya te he dicho, se vacuna o bien con Rotatec o bien con Rotarix, pero la mejor, Rotatec, aunque cueste caro, va a seguir siendo la mejor. ¿Listo? Entonces, tipos de vacuna. La vacuna monovalente, denominada técnicamente por RIX, ¿no es cierto?, fue lanzada en México en el año 2004. Se administra, pues, tú sabes que la vacuna de rotavirus no es una vacuna bivalente, pues si te protege solamente contra un serotipo. ¿Cuál es el serotipo? El serotipo frecuente, pues no te protege contra el serotipo B, el serotipo C. Por más que los 3 pueden producir infección en humanos, solamente se aisló, ¿no es cierto?, se aisló la protección contra lo que sería el serotipo A y solo va a protegerte contra el serotipo A. Entonces, esta vacuna, ya te dije, ¿no?, es una vacuna monovalente que fue lanzada en México en el año 2004 y que se administra pues en 2 dosis y que generalmente el intervalo entre dosis y dosis no van a ser 30 días sino 2 meses, porque se pone a los 2 meses y se pone pues a los 4 meses la última dosis. ¿Listo? Otra vacuna que desarrollada en Estados Unidos es la vacuna pentavalente, ¿no?, que se obtiene pues de cepas bovino-humanas y protege contra 5 serotipos comunes, ¿no? La G1, la G2,
la G3, la G4 y la P1, ¿no? Es también oral y, o sea, estamos hablando entonces, hoy día seguimos hablando, chicos, de lo que es un poco de las vacunas, ¿ya? ¿De acuerdo? Ya, entonces, otras vacunas desarrolladas en Estados Unidos, como les comentaba, ¿no es cierto? Tenemos aquí pues la pentavalente que les decía que se obtiene pues, del cepa bovino humano, así que te protege contra los 5 serotipos comunes. Es también oral y se administra pues generalmente en 3 dosis, ¿no? A los dos, dice, con un intervalo de 1 o 2 meses. Generalmente a los 2, a los 4 y a los 6 meses, ¿listo? Entonces ese es el manejo de la vacuna pentavalente en Perú y que en cualquier otra parte del mundo sigue siendo igual, 2, 4, 6, o sea, no va a cambiar, chicos, ¿listo? Entonces, eso es lo que quería que comprendan con esta clase, o sea, cuando uno quiere hablar del esquema internacional, vamos a ver más adelante que se insertan ciertas vacunas, como por ejemplo existe la vacuna del dengue, ya, pero existe un serotipo especial contra la vacuna de dengue, ya les voy a documentar más adelante, pero quiero que comprendan claramente de que cuando uno quiere hablar del tema de las vacunas, muchas de las vacunas que nosotros colocamos en nuestro calendario, en nuestros niños menores de 5 años, se repite en cualquier otra parte del mundo, ¿listo? No hay mucha variación, no hay mucha diferencia, o sea, eso es importante, ya, o sea, no estoy creyendo, no sé, de que de repente van a insertar al calendario, no sé, 32, 24 antígenos más, ¿no? O sea, son 24 que existen en el calendario peruano, y suficiente con esos 24, pero que se añadirán, no sé, que 3 o 4 más y no más, o sea, dependiendo del lugar geográfico a donde vayas, ¿listo? Entonces, eso es importante. Entonces, existen otras líneas de investigación de nuevas vacunas, así se han planteado algunas modificaciones en las vacunas de segunda generación, como la encapsulación de partículas víricas. O sea, recuerdas que cuando estábamos revisando la clase de vacunación en inmunocomprometidos, ¿no es cierto? Nos decían que vacunar contra encapsulados, ¿no? Por ejemplo, paciente asplénico, ¿no? Paciente sin vaso, se le debe vacunar contra agentes encapsulados en partículas, se le debe vacunar con encapsulados de partículas víricas, ¿no? O el uso de otras vías de infección, ¿ya? También se está investigando pues vacunas de tercera generación que incluyan ¿no es cierto?, sin el ARN viral, ¿listo? Por el momento los costos de las vacunas antirrotavirus, ¿no es cierto?, hacen que su aplicación sea universal, sea un tanto dificultosa. Por eso, chicos, por eso siempre insistiré, o sea, chicos, convenzan a las mamis de que rotavirus 2-4, chicas, 2-4, 2-4, 2-4, 2-4, 2-4, y por favor, como sea, tienen que vacunar, ¿listo? Contra rota, o sea, no podemos permitirnos que pase esto, porque si pasa esto, si esta mamá, no sé, de repente le da por querer vacunarlo en Japón, pucha, posiblemente ni siquiera le encuentre, ¿listo? Y si lo encuentra, le encontrará carísimo, ¿listo? Y no está bien, ¿ya? Muy bien. Entonces, ya bueno, generalmente la vacuna de rotavirus produce ciertas molestias, ¿no es cierto?, leves y que son frecuentes, y muy raro molestias graves o moderadas, ¿listo? Entre los principales problemas que suele mostrar el niño es que el niño, como efecto postvacunal inmediato, el niño pues experimenta un grado de irritabilidad leve que va aumentando entre el segundo y tercer día. Generalmente se limita solo el tercer día. Entonces, ya decía yo, riesgo, ¿no? Problemas leves, irritabilidad, diarrea o vómitos leves y temporales también puede aparecer, ¿listo? O sea, puede simular que el niño, simular un cuadro de infección por rota, ¿listo? Pero el niño no tiene infección por rota, solamente la respuesta que tiene el niño ante el ingreso del antígeno, ¿listo? Y recuerda que el antígeno se va a diseminar de una forma multisistémica, y por consecuencia pues es capaz de poder inducir una respuesta inflamatoria que se va a traducir pues en lo que sería diarreas, ¿no es cierto?, náuseas, vómitos, pero que todos generalmente son leves y son temporales y que no progresan a polarización severa. Sin embargo, cuando ya te dije, ¿no?, ¿qué pasaría si que tú vacunas a un niño contra rota y justo ha tenido contacto con un rotavirus? Ya ahí el contexto cambia, pues, ¿no? Y generalmente los problemas suelen ser moderados o graves, y la vacuna contra el rotavirus no parece causar ningún efecto secundario grave, a excepción de la deshidratación severa cuando el niño es inmunizado tardíamente. Pues si el niño es inmunizado tardíamente y es infectado por rota, pues lógicamente la enfermedad va a progresar al punto de llevar una deshidratación severa, ¿no? Y no es que la vacuna lo esté llevando.
Contraindicación a pacientes que tengan hipersensibilidad a los componentes de la vacuna. No es cierto que pacientes que haya demostrado de repente. Entonces, este primer punto es un poco difícil porque generalmente solo se descubre cuando vacunamos por primera vez al niño, ¿no? Y el segundo evento es mucho más fácil de identificar porque ya previamente, antes de administrar la segunda dosis, hemos administrado la primera, ¿no? Entonces, por consecuencia, si es que el niño muestra algún tipo de reacción anafilactoide, ¿no es cierto? Nos vamos a dar cuenta de que ese niño pues presentaría una contraindicación absoluta para no ponerle la segunda dosis, porque si no podría existir una alta probabilidad de que el niño recurra con ese problema, ¿no? Entonces, es un punto. Lo otro es respecto a esta contraindicación, los antecedentes de enfermedad gastrointestinal crónica, ¿no? ¿Qué tal si ese niño nació con un intestino corto o nace con un problema de de cierta mala absorción intestinal, ¿no es cierto? O nace con un déficit de lactalasa, entonces, o de repente, no sé, este tipo de casos, ¿no es cierto?, contraindican la administración de la vacuna de rotavirus por la falta por la afección misma del tubo digestivo, ¿no? Entonces, otra contraindicación es en pacientes con malformaciones del tracto digestivo, ¿no? Si el niño nace con una atresia gastroesofágica, no lo vas a vacunar contra el rotavirus porque, ya sabes, ¿no? Nació con una malformación del tracto digestivo tipo congénita, ¿no es cierto? A menos que la corrijas, ¿no? Si no la corriges, ya sabes que no le puedes vacunar, pero generalmente cuando los niños nacen con atresia, la intervención quirúrgica es inmediata, así que no hay mucho problema con ese tema. ¿Listo? Entonces, sin ser una contraindicación de posponerse la vacunación mientras que el niño tenga fiebre, diarrea o vómito. Siempre, ley universal, ¿no? Ningún niño enfermo se vacuna, pues chicos. O sea, mínimo dale 2 semanas para que después regrese y recién ahí lo vacunamos. Si el niño está con fiebre, mándalo al pediatra. Si el niño está con, no sé, con náusea, con vómito, con diarrea, con fiebre, pues con más razón mándalo al pediatra. ¿Listo? Entonces, no existe aún experiencia con la administración de inmunosuprimidos o VIH, ¿no? Por lo tanto, no se recomienda aplicarlo a contactos con otros enfermos. O sea, preferiblemente abstenerse, ¿no es cierto? Si no hay experiencia en haber administrado una vacuna, o sea, siempre voy a decir yo, absténganse de hacerlo. ¿Listo? A menos que venga con una indicación médica. Si ya viene con una indicación médica, bueno, le pones, pero si no viene bajo indicación médica, pues no se pone. Listo, y punto. ¿Listo? Entonces no debe ser inyectada bajo ninguna circunstancia y no se recomienda pues en salas de cuidados intensivos neonatales, o sea, que no, además no se coloca en neonatos, pero es que el calendario de rota 2 y 4. Vamos a hablar un poquito de las vacunas neumocócicas y un poco del aporte que nos hace Audrey Canalda a lo que sería pues esta vacuna polisacárida conjugada. Bueno, la enfermedad contra la que se protege al paciente, que cuando uno quiere colocar la vacuna antineumocócica, es pues protegerlo contra lo que sería el estreptococo neumoniae, ¿no? Recuerda que cuando uno pone neumococo pone a lo que sería pues los 2 meses, a los 4 meses y al año de edad, ¿listo? Entonces el estreptococo neumoniae es una generalmente residente habitual en la nasofaringe. Mira, ¿qué cosa dice aquí? El estreptococo neumoniae es un residente habitual en la nasofaringe de los niños y se encuentra entre el 38 al 60% de la edad preescolar y entre el 29 y el 35% de los niños en edad escolar, ¿listo? O sea, tiene un alto porcentaje, ¿listo? En adultos que conviven con niños pequeños, la cifra puede alcanzar incluso hasta un 29%, lo que no solo el 6% son portadores, ¿listo? Cuando se hacen estudios longitudinales, se dice que hasta el 91% de los niños han sido portadores de estreptococo neumoniae. Mira, hasta el 91%, o sea, casi todo, por decirlo así, 91 de 100, ¿no es cierto? 91 de 100 portan el estreptococo neumoniae, ¿no? Eso es una cosita interesante a considerar. ¿Listo? El estado de portador provoca anticuerpos específicos frente al serotipo colonizador, lo que disminuye la probabilidad de una nueva colonización por el mismo serotipo. Si bien en los niños pequeños esto no ocurre, dada la baja respuesta inmunitaria, el estado de portador provoca anticuerpos específicos. Espérate, de repente no te acuerdas. En inmunidad, yo te expliqué que existen 2 tipos de inmunidad, ¿no? Una inmunidad activa y una inmunidad pasiva.
si por ahí, por ejemplo, no sé, recibes de tu mami, ¿no es cierto?, anticuerpos, entonces eso sería pues una inmunidad pasiva natural, ¿no? Porque lo que estás recibiendo es inmunoglobulinas a partir de la leche materna. Pero si lo que te administra es un suero, lo que tú estás recibiendo con ese suero no es una inmunidad, esta administración pues de suero será pues ¿qué cosa? Una inmunidad activa artificial, o será una inmunidad pasiva artificial. A ver, ¿qué sería? Sería pues una inmunidad pasiva artificial. Pero si yo te pongo una vacuna, será una activa artificial, ¿sí o no? ¿Y cuándo será, por ejemplo, una activa natural? La activa natural es la que generalmente se adquiere cuando uno se enferma, ¿listo? Entonces, eso es un poquito, ¿listo? Entonces, lo que acá estamos haciendo es que el estado portador provoca anticuerpos específicos. Si tú ya alguna vez has tenido contacto con Staphylococcus pneumoniae, es normal que ya tengas titulaciones de anticuerpos contra este agente patógeno. ¿Listo? Y ahora lo que va a poder disminuir la probabilidad de que te vuelvas a enfermar de nuevo, ¿no? Si te da una infección por Staphylococcus pneumoniae, es muy difícil que te vuelva a dar otra vez otra infección por Staphylococcus pneumoniae, porque ya tu cuerpo tiene memoria inmunológica contra esta noxa. Por mecanismos poco conocidos, este residente habitual del Staphylococcus pneumoniae provoca enfermedades invasoras. No solamente produce neumonías, también puede progresar a bacteriemias o meningitis, ¿no es cierto? O problemas locales como podría ser otitis medias agudas, ¿no es cierto? Otitis superativas, pueden producir sinusitis, ¿listo? O invasoras, ¿no? Cuando se aísla el microorganismo en lugares normalmente estériles, ¿listo? Como la sangre o el líquido cefalorraquídeo, ¿no es cierto? Podemos darnos con la sorpresa de que podemos encontrar ahí Staphylococcus pneumoniae, ¿listo? Otro aspecto importante es que tras el periodo neonatal, el Staphylococcus pneumoniae y el Neisseria meningitis, ¿no es cierto?, son los patógenos que con mayor frecuencia la producen junto a lo que sería pues juntos, ¿listo? La vacuna, vamos a hablar un poquito de la vacuna antineumocócica acá. Ya les decía yo que la vacuna, a ver, diferencia, ¿no? La vacuna rotavirus, ¿qué cosa era? La vacuna rotavirus era una vacuna inactiva, desactivada de vacunas desactivos vivos, ¿no? O sea, desactivados esos virus están desactivadas. Mientras que la vacuna antineumocócica, ¿qué cosa es? Es una vacuna de polisacárida conjugada. ¿Listo? Entonces las primeras vacunas de polisacáridos capsulares de neumococo consistían en ¿qué? En poli o oligosacáridos simples, los que generaban pues una respuesta inmunitaria independiente de las células T, y este tipo de respuestas requiere pues la maduración del sistema inmunitario, por lo que dichas vacunas no provocan seroconversión en los niños menores de 2 años de edad, en la que la incidencia de infecciones es mayor. ¿Qué cosa dice aquí? Las primeras vacunas de polisacáridos capsulares de neumococo consistían en poli u oligosacáridos, o sea, en varios, ¿no es cierto?, varios monosacáridos, ¿listo? Lo que generaba pues una respuesta inmunitaria independientemente de las células T. O sea, ¿qué cosa tipo de inmunidad producen este tipo de acá? Inmunidad B, pues, porque solamente van a atacar ¿qué cosa? Los antígenos, las noxas, ¿listo? No van a destruir células sanas. Este tipo de respuesta pues requiere la maduración del sistema inmunológico, por lo que dichas vacunas, ¿no es cierto?, no provocan seroconversión, ¿no es cierto?, en los niños menores de 2 años, ¿no es cierto?, edad en la que la incidencia de las infecciones es mayor. O sea, si por ahí ocurriera que un niño de 2 años expresara, pues no sé, un cuadro de neumonía, en realidad podría ser por este hecho, ¿no? De repente la gran exposición a que ha estado sometida, pero ya te he dicho, no todos los niños desarrollan neumonía, aunque sea la principal causa de muerte en niños menores de 5 años, no todos los niños nacen neumonía. ¿Y por qué no hacen todos los niños neumonía? Porque sencillamente no existe la posibilidad de que de este tipo de Staphylococcus pneumoniae haga una seroconversión de ser negativo a ser positivo, y por consecuencia muy poco probablemente se exprese pues una enfermedad. ¿Listo? Entonces, posteriormente, tras los resultados obtenidos con la vacuna de Haemophilus influenzae tipo B, que generalmente lo colocamos en la vacuna pentavalente, los polisacáridos de neumococo se conjugaron con proteínas que indujesen una respuesta celular T, y así lograron unos buenos niveles de inmunogenicidad y una eficacia protectora en la población infantil, produciéndole pues las vacunas, ¿no es cierto?, antineumocócica de 7, la de 3 serotipos y la de 23 serotipos. ¿Listo? Por eso se llama polisacárido conjugado. Desde la polisacárida conjugada, acá están las que te decía, ¿no? La vacuna que se puede colocar a todas las edades, la vacuna antineumocócica pero en la marca Prevenar. ¿Listo? Esta se puede colocar a todas las edades. ¿Listo? Entonces,
La vacuna polisaccárica conjugada generalmente son dos dosis. Decíamos que la primera se recibe a los 2 meses, la segunda dosis se recibe a los 4 meses y la tercera dosis se recibe a los 12. Y aquí voy a dar una capita importante, una consideración importante que menciona la norma técnica pues, peruana. ¿Qué dice? ¿Qué pasaría si que por ahí ocurriera, ¿no es cierto?, que el niño no ha recibido las dosis de 2 meses sino de 4 meses? Entonces, pero tiene un año, ¿qué haces? Solamente le vacunas, ¿cuántas dosis? ¿2 o 1? 2 dosis. ¿Y cuándo tiene que estar tiempo? Tienes que estar entre dosis y dosis, 28 días o 4 semanas, ¿listo? ¿Y qué pasaría si es que, por ejemplo, fuera ese caso de un niño que no recibió vacuna de 2 y 4 meses, que ya tiene un año de edad y tiene VIH? Entonces, viene VIH, pero su recuento CD4 no es no es indicativo de una condición de mucho inmunocompromiso, ¿no? Entonces, si esa es la situación, entonces lo puedes vacunar contra la mucósica, pero no le vas a poner 2 dosis. ¿Cuántas dosis lo vacunas? Solo una es suficiente. ¿Listo? Muy bien. La polio. A ver qué nos dijo María Valls. María Valls nos dijo lo siguiente respecto a lo que es la vacuna de la polio. Mira, la polio ha acompañado al hombre probablemente a través de toda su historia. Es causada por el virus de la poliomielitis, del cual se conocen 3 tipos antigénicos, ¿no? Ya sabemos todos, pues, el tipo 1, el tipo 2 y el tipo 3. ¿Cuál es el peor aquí? El que produce parálisis cerebrales severas, el tipo 2. ¿Cierto? El tipo 2, ¿cierto?, pertenece a la familia de los picarnovirus, ¿listo? Y al género de los enterovirus, y entonces por eso es que se puede transmitir por vía fecal oral, y su genoma contiene ácido ribonucleico. O sea, hacer un enterovirus, escucha, hacer un enterovirus, ¿podría producir Guillain-Barré? Claro que sí, por supuesto que sí, puede producir Guillain-Barré. ¿Listo? Entonces, y su genoma contiene ácido ribonucleico, son estables en pH ácido por 1 a 3 horas, se inactivan en 30 minutos a temperaturas de 55 grados centígrados. Ya ningún ser humano puede arder a 55, pues, entonces, por eso es letal, pues. No se muere con facilidad. Los casos de poliomielitis paralíticas suelen estar producidos por el tipo 1, los tipo 2 y los tipo 3, que son los más frecuentes, pero las que producen las parálisis más agresivas, ya decíamos nosotros que es el tipo 2. ¿Listo? La expresión clínica de la enfermedad varía desde la infección desde lo que sería la infección asintomática, ¿no es cierto? Desde la infección asintomática, que es la manifestación clínica más frecuente, ¿listo? Las infecciones por poliovirus, ¿listo? La infección asintomática, que es la manifestación clínica más frecuente, son las infecciones por poliovirus un 90 al 95%. La enfermedad menor o poliomielitis absortiva, que generalmente se presenta en un 4 o 8% de los casos, y se caracteriza por datos inespecíficos como fiebre, malestar general, cansancio, cefalea, náusea, vómito y odinofagia. Chicos, ojo. Cuando uno tiene un paciente con polio, debe saber que cuando un paciente va a iniciar polio, casi siempre, mira, polio, sarampión, varicela, tiene la característica de que estas patologías simulan un cuadro catarral. O sea, siempre pareciera que el niño tuviera un resfrío común. Pero chicos, si pasan, no sé, 5 días y el niño de un momento a otro comienza, además de tener malestar general, comienza a tener, no sé, pérdida del movimiento, o comienza a tener mialgias, comienza a tener artralgias, listo, pero que es una progresión de ¿cómo decirlo?, ascendente, o sea, de los pies a la cabeza. Oye, ese niño muy posiblemente podría tener, ¿qué cosa? Una polio, o podría tener tranquilamente, ¿qué cosa? Podría tener tranquilamente una infección, pues, de por Guillain-Barré. Entonces eso hay que considerarlo. Ojo, es un plus que te estoy dando para que lo aprendas. ¿Ya? Entonces, debido al uso de la vacuna contra el polio, ¿no es cierto?, con la introducción de las campañas repetidas de la vacunación masiva, a partir de 1988 la incidencia global de esta enfermedad ha disminuido de forma significativa por su aparente eliminación en el hemisferio occidental. En México, en 1886 se adoptó estrategias propuestas por la Organización Panamericana de Salud, con lo que a partir de 1990 ya no se reportó ningún caso. Y en el caso de Perú, pues ya no hubo nada, no pasaba nada, ¿no? Pero en 2013, pum, apareció un caso. Y ahí ya fue, pues, ¿no? Pero el tema es que ya cuando aislaban el genotipo del polio que infectaba a nuestros niños, no le encontraban el serotipo 2, ¿no? Y por eso dijeron, oye, no, ¿por qué tiene que ser esa OPV? Tiene que ser trivalente. No. Esa OPV ahora va a ser trivalente porque eso es lo que nos genera más gasto. Y pum, lo sacaron, y después de un momento a otro apareció casos que fueron infectados por serotipo 2, ¿no? Entonces, ¿qué tan bueno fue sacar el serotipo tipo 2? Bueno, no sé, pero por el que también decían que
que el serotipo tipo 2 en algunos niños había sido el causante de la reactivación de las parálisis cerebrales severas, ¿no? Bueno, entonces un tema un tanto controversial, chicos. ¿Listo? Tipo de vacunas. Se encuentran disponibles en la actualidad la vacuna contra la poliomielitis de virus muertos, IPV, la tipo SALC, ¿no es cierto? Y las vacunas de virus vivos, la tipo Sabin. Pero ya sabes que el paciente inmunocomprometido, la tipo Sabin sale y solamente se pone sal. Las 3 dosis son sal. Porque nunca te olvides, sal. ¿Listo? Muy bien. Excelente. Entonces, la vacuna tipo sal es de aplicación parenteral, ¿no es cierto? Ya viene precargada, ¿listo? Y es intramuscular, ¿no es cierto? Y si lo vamos a poner en niños de 2 meses, ¿no es cierto? En niños de 4 meses y en niños de 6 meses, ¿no es cierto? Como tú ya tienes menos de 1 año, el sitio de elección de la administración de la vacuna va a tener que ser ¿dónde? En el tercio medio del vasto externo perno anterolateral, ¿listo? Del miembro no dominante. Bueno, puede ser el miembro derecho en realidad, porque las molestias locales que produce son mínimas y por consecuencia eso no representaría una razón para decir que tiene que ser necesariamente en la otra pierna, porque además en la otra pierna, en la pierna contralateral, ¿no es cierto? Va pues lo que sería la vacuna contra pentavalente, que es así produce más. En embarazo, por ejemplo, la vacuna de IPV está totalmente contraindicada, ¿listo? Porque aunque no se han demostrado efectos en la mujer embarazada o el producto, igual no se recomienda su uso en mujeres embarazadas. Bueno, respecto a lo que es la vacuna contra la influenza o la que nos protege contra la gripe, es causado por un virus. Entonces ha habido la H1N1, o sea la tipo A, también hay la tipo B y la tipo C, pero las que producen mayormente epidemias. El tema de vacunarse contra la influenza, chicos, que la vacuna de influenza es una vacuna estacional y que constantemente el serotipo que se desarrolla en la vacuna es cambiante, ya todos los años muta y por consecuencia siempre todos los años hay vacuna nueva. ¿Listo? Entonces cada uno de los virus tiene diferentes subgrupos o cepas, de manera que cada año el virus que causa la mayoría de los casos de influenza es ligeramente diferente. Dice, esta es la razón por la cual las personas de riesgo deben ser inmunizadas cada año. La vacuna está formulada cada año y contiene 3 cepas de virus, ¿no? Por lo general 2 cepas del tipo A y generalmente una cepa del tipo B, que son las que estarían pues en circulación durante el invierno siguiente. ¿Listo? Estas vacunas son utilizadas tanto en niños como en adultos, recordando que en niños menores de 3 años la dosis es 0.25 cc intramuscular en las piernitas, mientras que cuando ya el niño pase los 4 años y por ahí, no sé, quiere colocarse su vacuna estacional, la dosis cambia a 0.5 cc y que además de ello es que se dice, ¿no es cierto?, que a partir de los 4 años no hay ningún problema si por ahí hubiera el caso de que no tuviéramos la influenza pediátrica y que solo tuviéramos influenza adulto, pues normal le ponemos la influenza adulto, no va a pasar absolutamente nada. ¿Listo? ¿Cuándo vacunar? Se recomienda administrar la vacuna antes de que ocurra el brote epidemiológico, pues, ¿no? Siempre es bueno vacunar en mayo, ¿listo? O sea, en el caso de Perú, es bueno vacunar en mayo. Pero como siempre, va a estar contraindicada. Si el niño, por ejemplo, está enfermo, tiene una infección respiratoria y cursa con un síndrome febril, no se le vacuna. Si el niño de repente está con una gastroenteritis y está en la fase aguda donde debuta con un síndrome febril, tampoco se le vacuna. Y si por ahí el niño es alérgico al huevo, por ahí la mamilla quizás le ha ofrecido la clara de huevo, pero el niño no ha hecho rash, no hay problema. Pero si por ahí el niño ha hecho un rash al huevo, entonces ese niño ya pues tiene la contraindicación total de no poder colocarse la vacuna contra la influenza. ¿Listo? Muy bien. Y si el niño de repente ha notificado un evento adverso, ¿no es cierto?, o un ESAVI, ¿no es cierto?, a lo que sería pues la vacunación con influenza a los 6 meses, entonces a los 7 ya no le ponen, pues, porque ya el niño ha reportado una incidencia negativa. ¿Listo? Muy bien. Pero no produce muchas molestias locales, en realidad es una vacuna bastante suave y que por la gran mayoría de los niños es bastante bien tolerada. ¿Listo? Entonces,
Aquí podemos ver que generalmente a los 6 meses recibe una dosis, a los 7 meses recibe la otra dosis, listo, y que después viene pues a los 6, a los 7, después recibe, perdón, a los 7, recibe a los 7, recibe a los 8 meses, después recibe el año, los 2 años, si quiere recibe a los 3 años, a los 4 años, no hay ningún inconveniente. ¿Ya? Pero dosis pediátrica 0.25, cuando ya el niño está más grande, adquiere la dosis anterior. Eso de aquí, este esquemita de vacunación es un esquema que está desactualizado, chicos, porque en realidad este esquema lo estipula la OMS y no lo ha actualizado. Ya la última versión actualizada de la vacunación internacional data del año 2010 y por consecuencia la información que se documenta no es una información muy actualizada, por lo que tenemos que ir contrarrestarla, ¿no es cierto?, con la información que nosotros tenemos pues en nuestra norma técnica peruana, que ya te dije yo que es aplicable a cualquier régimen internacional. Ya, vamos a hablar un poquito de la varicela, ¿no? La enfermedad de la varicela es causada por el virus de herpes zóster, ¿no es cierto? Esta enfermedad se caracteriza por la presencia generalmente de fiebre y un exantema local de características de lesiones pues, vesiculares pustulosas, ¿listo? De halo rojizo, ¿listo? Y que la característica es que su primera aparición es a nivel retroauricular, que se extiende hacia la cara, ¿no es cierto? Y que de la cara progresa al cuello, y del cuello progresa al tórax, y del tórax progresa a los brazos, y de los brazos progresa a las palmas de las manos, y progresa después progresivamente hacia las piernas, y de las piernas progresa hacia las plantas de los pies. ¿Listo? Y que generalmente eso te limita solo, pero a los 15 días, después de haber tenido este contacto con este herpes zóster que causa varicela, ¿listo? Pero tienes que considerar que, a diferencia del sarampión, que el exantema, ni bien tiene contacto con el sarampión, aparece el exantema rápidamente. En el caso de la infección por varicela, el exantema aparece a partir del quinto o cuarto día. ¿Listo? Entonces, la mayoría de las veces la infección es leve, jamás va a requerir un tratamiento pues antipirético, antiinflamatorio, analgésico, corticoideo, no va a recibir pues tratamiento antihistamínico, ¿listo? Ni ungüentos, ni cremas tópicas, ni aloe vera, ni nada, porque en realidad esas lesiones se autolimitan solas, ¿no? La principal recomendación es que el niño tenga las uñas bien cortadas para evitar pues que esas lesiones vesiculares pustulosas no se furunculicen a lesiones necróticas, lesiones infecciosas que obliguen a tener que darle un tratamiento antibiótico al niño por la comorbilidad asociada de un proceso infeccioso cutáneo, ¿listo? Entonces, en realidad no amerita, ¿listo? Vamos de acuerdo, no amerita, y por esa razón es que lo tenemos bastante claro en ese aspecto, ¿no? Entonces, varicela no produce problemas si el niño tiene 3, 4, 5, ¿no? Pero si el niño tiene 1 año, ahí la cosa es distinta, porque el niño debe ser ingresado por emergencia lo más pronto posible en cualquier parte del mundo, porque ya sabemos nosotros que son niños que generalmente no tienen buena tolerancia, y cuando debuta la fiebre en un niño con varicela no es un día, son varios días con persistencia de fiebre, ¿listo? Generalmente los primeros 5 días son días de bastante fiebre, que son de forma intermitente, y que cuando aparecen pues son picos elevados, ¿no? No aparece, no es un 37,5, a veces es un 38,5, un 39, y eso pues genera pues la posibilidad de que las neuronas de los niños comienzan a fallecer por un estímulo, por el mismo estímulo hipóxico que va a recubrir al niño por consecuencia del estado hipercatabólico, ¿no es cierto?, al que se somete todo paciente cuando experimenta un proceso febril. ¿Listo? Entonces, eso es importante. ¿Listo? Entonces ya sabemos que la primera dosis siempre tiene que recibir a los 12 meses. En el caso de varicela es 0.5 cc subcutáneo, y su presentación viene en un polvo liofilizado que debe ser reconstituido con su diluyente. Ahora tienes que tener cuidado, porque una de las contraindicaciones es que el niño haya sido alérgico a la neomicina. La neomicina es el elemento constituyente de todos los diluyentes, tanto de SPR, SR, AMA. Y si por ahí has visto que cuando le pusiste, no sé, de repente se me ocurre, ¿no? Alguna de este tipo de vacunas, entonces obviamente eso haría pensar de que no deberíamos colocar la varicela. Además, al considerar, el tema es que cuando uno pone esta vacuna recién las pone al año, pues en el caso de la SPR
coincide con la vacuna de la varicela y coincide con la tercera dosis de la antineumocócica, pero con la neumocócica no hay problema. El tema es con las otras dos vacunas, la varicela y la SPR, y al ser dos bacterias vivas atenuadas, la norma técnica dice que deberíamos darle 28 días para colocar entre una y una. Sin embargo, eso no se cumple por el tema de las metas, eso es lo que nos exige el Ministerio de Salud, y que generalmente en vez de ayudar al niño y ayudarnos a nosotros, pues nos genera mayor problemas, ¿no? Ya te decimos que los problemas suelen ser pues, fiebre, dolor, ¿no es cierto?, la leve erupción, pero lo que termina matando pues, son las convulsiones, y el tema de las neumonías ya decíamos que se disemina fácilmente por vía hemática y puede colonizar severamente los pulmones. ¿Listo? La anafilaxia y otros tipos de reacciones. Lógicamente que va a estar contraindicada en pacientes con un estado inmunitario totalmente debilitado. Respecto a la vacuna de la hepatitis A, continuemos. La hepatitis A es una enfermedad del hígado que generalmente es causada por el virus de hepatitis A. Esta puede afectar a cualquiera. La hepatitis A puede suceder en casos aislados de individuos o en epidemias que cubren grandes áreas. Y la vacuna de hepatitis A, pues en realidad el virus de hepatitis A es un virus completo, la vacuna no es un virus inactivo completo, denominado Arbrix o Bactec-A. Está hecha de un virus entero inactivo de hepatitis A. El virus inactivo estimula pues el cuerpo a producir anticuerpos contra el virus de hepatitis A. Como les decía, existen dos tipos de vacuna, la Arbrix o la Bactec-A, listo, que en realidad una fue desarrollada por la SmithKline, mientras que la otra fue desarrollada por la Merck Division Vacunation. Bueno, ya. Formulaciones pediátricas y adultos, ¿listo? La vacuna se administra por medio de una inyección en el brazo. La persona debe estar protegida contra la enfermedad al cabo de 2 semanas después de recibir la primera dosis, y se requiere 2 vacunaciones para garantizar que uno esté protegido completamente contra esta enfermedad. Y después de recibir la primera vacuna, los niños y adultos deben recibir una vacuna de refuerzo en 6 a 12 meses, ¿no es cierto? O sea, son 2 vacunas, pero generalmente son 2 dosis, pero la primera dosis se recibe al contacto, mientras que la segunda dosis se recibe a los 6 o a 12 meses de haber recibido la primera vacuna. La vacuna para adultos, llamada la Twinrix, brinda protección contra la hepatitis A y B y se aplica en 3 dosis, 2, 4 o 6 meses. ¿Listo? ¿Quién debe recibir la vacuna? Los que viajan a otros países de riesgo elevado o intermedio. Generalmente el virus de hepatitis A es contagiado pues, por vía fecal oral. Entonces si uno viaja pues, a países tercermundistas, entonces es necesario que la persona esté vacunada contra la hepatitis A, porque existe pues, un desconocimiento de la importancia del lavado de manos, y generalmente esto haría que los mismos alimentos se contaminen con este virus y la gente pues ingiere este tipo de alimentos, adquiera la infección por este virus y finalmente se desarrollen pues, problemas severos a nivel hepático. Así que en realidad es importante, por favor, que toda persona que viaje pues, a otro país que de pronto esté en peores condiciones que el nuestro, cerciorarse uno, ¿no es cierto?, de vacunarse contra la hepatitis A. ¿Listo? Entonces la protección generalmente se adquiere después de 4 semanas de haber recibido la primera dosis, así que o sea, no está mal, o sea, y obviamente que la protección completa se va a adquirir cuando se cumpla con las 2 dosis, ¿no? Entonces, los drogadictos deberían recibir este tipo de vacunas. Las personas con enfermedad hepática crónica también deberían recibir este tipo de vacunas, la consideración especial, y las personas que tienen algún tipo de riesgo ocupacional, como por ejemplo nosotros, el personal de salud. Si usted ha tenido hepatitis A en el pasado, se necesita la vacuna una vez recuperado de la enfermedad para que pueda quedar totalmente inmune, ¿no es cierto?, de por vida. Los niños menores de 1 año, ¿no es cierto?, o sea, no deben recibir la vacuna. Las madres embarazadas o que estén amamantando tampoco deben recibir la vacuna, y aquellas personas que estén enfermas o que tienen fiebre, ¿no es cierto?, puede posponer su aplicación de la vacuna hasta que la enfermedad totalmente desaparezca. ¿Listo? Eventos adversos, clásicamente el dolor en el sitio de inyección. ¿Listo? Reacción sistémica infrecuente, y no se han reportado pues obviamente eventos adversos serios. Respecto a lo que es la fiebre tifoidea, la fiebre tifoidea es una enfermedad grave causada por la bacteria llamada Salmonella typhi. ¿Listo? La fiebre tifoidea causa una fiebre elevada, debilidad,
dolores de estómago, dolor de cabeza, pérdida de apetito y a veces sarpullido. Si no se trata puede matar hasta el 80% de las personas que lo consiguen infectarse con este agente patógeno. En la actualidad existen 4 tipos de vacunas. La vacuna contra la cepa TIP 21A atenuada, que puede contener sacarosa, lactosa y ácido ascórbico, entre otros excipientes. Su administración es oral y su presentación es en cápsulas de cubierta entérica, aunque en varios países ya se han registrado una formulación líquida de vacuna oral atenuada TIP 21A. La vacuna de antígeno capsular B, altamente purificada y inactivada, que tiene en sus excipientes el fenol y la solución tampón isotónica. Generalmente su administración es intramuscular. Las vacunas de células enteras inactivas por calor fenol, ¿no es cierto?, o por acetona. Cada dosis contiene 0.5 mililitros y debe ser una solución inyectable. Existe una nueva vacuna en investigación clínica de polisacáridos capsulares conjugados con proteína de polisacáridos B y de Salmonella typhi, conjugado con la exotoxina A no tóxica de Pseudomonas aeruginosa, obtenida mediante tecnología recombinante en España. Están disponibles la TIP 21A en presentación entérica como cápsulas, y también es válida la presentación de la vacuna contra la difteria TIP 21A inyectable. ¿Quién y cuándo vacunarse? Bueno, se recomienda que la vacunación en los siguientes casos: trabajadores del laboratorio en contacto con el microorganismo, personas que conviven con portadores crónicos de Salmonella typhi. Al igual que sucede con otras vacunas, no deben vacunarse las personas que se encuentren en alguno de los siguientes casos: personas que tengan alergia a alguno de los componentes de la vacuna o que hayan presentado alguna reacción alérgica a dosis previas de la vacuna, personas que en el momento previsto para la vacunación estén padeciendo una enfermedad moderada o grave. Estos casos deben esperar hasta la curación. De modo particular, no deben vacunarse los siguientes casos: individuos que han recibido tratamiento contra la malaria en las 24 horas previas a la vacunación, en los niños menores de 6 años, embarazadas, personas con déficit inmunológico, personas que presenten gastroenteritis aguda. Vacuna parenteral, niños menores de 2 años. No se dispone de datos sobre la utilización de esta vacuna en el embarazo, por lo que solo podría administrarse en caso de mucho riesgo y tras la valoración de su médico. Los efectos secundarios de la vacunación son por lo general leves y generalmente también son poco frecuentes. La vacunación oral en ocasiones puede producir fiebres, náuseas y vómitos pasajeros, y la vacunación inyectable puede producir dolor y enrojecimiento en el lugar de la inyección y con menor frecuencia fiebre, malestar, dolores articulares y dolor de cabeza. Esta vacuna de papiloma humano pues ha tenido un cambio, ¿no? De ser una vacuna tetravalente, ¿no es cierto?, se convirtió a ser una vacuna divalente. Pues antes protegía contra el serotipo 6, 1, 16 y 18, pero para el caso europeo, chicos, o sea, si uno viaja a Europa, la verdad, lo más frecuente no son 16 y 18, son 6 y 11, pero sin embargo en nuestro país se sacó de circulación el 6 y el 11 por el hecho de que cuando se aislaba el cultivo que se hacía en el Papa Nicolau o en la Polpo, ¿no es cierto?, lo que más identificaba era virus de papiloma humano 16-18, pero el tema es que en otras partes del mundo como Europa o el Medio Oriente, las cepas más frecuentes pueden ser un 6-18 o un 11-18, y esto obligaría, ¿no es cierto?, a que generalmente las peruanas tuvieran relaciones sexuales con gente promiscua de otros países, al adquirir la infección por el virus del papiloma humano, ya que el hombre es el portador. Podría suceder de que adquiera pues un serotipo totalmente distinto y que generalmente podría tener algún otro tipo de expresión, pero considerando también un poco de que el tema que el 6 y el 11 son no carcinogénicos, pero en cambio el 16 y 18 son altamente carcinogénicos, ¿no? Entonces creo yo que igual, ¿no? Lo recomendable es vacunarse. Si la niña tiene entre 11 y 13 años, muy difícilmente pues obviamente llegará a alguna parte del mundo a tener relaciones, no, porque es una niña, y si pone obesa esa niña de repente, no sé, en unos años tenga 25, bueno, ya estará protegida contra las formas más serias, ¿no? Entonces creo que no hay mucho de qué preocuparse. Por el contrario, sí, si es que esta niña no se vacunara, porque cuando uno viaja a otros países, pues sencillamente hay que decirlo, ¿no? Uno no sabe qué cosa podrías contraer en esos viajes, y una de las tantas cosas tristes que podrías contraer sería pues una
infección por virus de papiloma humano, reconociendo de que esta tiene una fuerte asociación con el cáncer de cuello uterino, ¿no? Entonces, la vacuna contra el virus de papiloma humano es una vacuna contra ciertas variedades de enfermedades de transmisión sexual del virus del papiloma humano y que se encuentra asociada con el desarrollo del cáncer cervical y las verrugas genitales. Existen dos vacunas recombinantes, decíamos la cuadrivalente y la bivalente. La cuadrivalente que protege contra el 6, 11, 16 y 18, mientras que la bivalente que protege contra la 16 y 18, ¿no es cierto?, que son los más oncogénicos. Listo, la vacuna cuadrivalente que te protege contra 4 de los 13 genotipos identificados, pero que son los que más lesiones provocan, ¿no es cierto?, tienen reacción cruzada con los tipos 31 y 45, y por eso que no se podría hacer una vacuna pentavalente de HPV, ¿no? Entonces esta vacuna se realizó por un tema de biología molecular y por lo tanto pues no contiene un materia viral infectante o ADN del virus del papiloma humano. Los anticuerpos que produce la vacuna son anticuerpos neutralizantes, y se observó que el título de anticuerpos a los 6 meses de las 3 aplicaciones eran inversamente proporcional a la edad de los inmunizados. O sea, ¿qué significa? Que a menor edad, menor dosis y obviamente menor probabilidad de estar inmunizado, ¿no? O sea, que lo correcto es que cuando ya adquieran una mayor edad, ¿no es cierto?, en meses, la niña pues tenga la posibilidad de tener un sistema inmunológico más adaptativo y mucho más fuerte para poder hacer lucha contra contacto con virus de papiloma humano, porque ya naturalmente tiene una titulación de anticuerpos elevada que le va a poder conferir esa capacidad de respuesta, ¿no?, oportuna. ¿Listo? Conclusión final, la misma la protegerá pues sea un 70% contra los cánceres asociados, y esta vacuna, la vacuna cuadrivalente, ¿no?, mientras que la vacuna bivalente lo protege contra un 90% contra los serotipos más complicados. Muchas gracias, chicos. Ahora vamos a revisar algunos artículos que les he traído. A ver, vamos a revisar. Ya, mira, esta de acá es una presentación de una colega, de Esmeralda Molina Herrera. Ella trabaja en la clínica alemana de Puerto Varas y bueno, me compartió esta información importante. Creo yo que es importante respetar la autoría de la colega y sobre todo compartir esta información que desde mi punto de vista nos podría ayudar mucho, ¿no? Ya que en realidad cuando uno busca pues en los buscadores información sobre la vacunación internacional, la información es un tanto escasa, ¿ya? Y los factores a considerar cuando uno es un viajero es que a la hora de determinar contra qué agentes patógenos se tienes que vacunar, es que uno tiene que determinar primero la edad del paciente, ¿no? Lo otro es cuál es el estado inmunológico, y si en caso de ser una mujer está gestando, y en el caso de ser un paciente adulto, mujer o hombre, si es que está tomando ciertos medicamentos que podrían afectar su sistema inmunológico, como podría ser tratamiento con inmunosupresores, quimioterapias, o tratamientos con radio, o tratamientos con corticoides, ¿listo? Entonces, y cuál es su estado inmunológico previo, ¿no? Entonces, del viaje debemos pues identificar cuál es el destino geográfico donde va a visitar el paciente, cuánto tiempo va a estar en ese país, ¿no es cierto?, cómo son las condiciones ambientales de ese país y cuál es el objetivo de su viaje, ¿no? Entonces, vamos a hablar de 3 R's, ¿ya? Las vacunas requeridas, las vacunas recomendadas, y vamos a hablar pues de lo que serían las vacunas habituales. ¿Qué dijimos? Vacunas requeridas, vacunas habituales, ¿no es cierto?, vacunas recomendadas. De respecto a las vacunas requeridas, entonces siempre se requiere que el paciente se vacune contra la fiebre amarilla, ¿no? Generalmente, si es que por ejemplo vamos a visitar zonas endémicas como Brasil, Ecuador, Bolivia, ¿no?, Perú mismo, ¿no?, son zonas donde generalmente son zonas tropicales, donde generalmente la posibilidad de ser infectado por este agente patógeno, ¿no es cierto?, y que desencadena pues que la fiebre amarilla es altamente prevalente e incidente, ¿listo? Entonces, generalmente
no requieren muchas dosis, basta con una sola dosis. Y lo que sí tienes que siempre educar a la población es que esta vacuna no es que se abra todos los días, porque la presentación del frasco es la presentación de un frasco multidosis, y al ser una presentación de frasco multidosis, hay que tener en cuenta de que esta vacuna pues no lo puede salir todos los días, no lo abrimos ciertos días, y generalmente coincide con un grupo poblacional bastante amplio para que de esta manera pues no exista un factor pérdida, ¿ya? Entonces, generalmente la vacunación se hace a partir de los 15 meses, según el esquema peruano, pero en casos extremos, por ahí ocurriera que hubiera una niña que tuviera que hacer un viaje o un niño un viaje y esta no tuviera todavía los 15 meses, pero de repente tiene 6 meses o 7, ya se le puede vacunar la primera dosis desde los 6 meses de vida, ¿ya? Y su acción, se adquiere, su máxima protección se adquiere a partir del 10º día, y la persona adquiere una protección por 5 años, y esta debe ser documentada en una constante certificación de carnet internacional de vacunas para que pueda hacer su viaje correspondiente a la persona, ¿no? Entonces acá tenemos pues ahí vemos nosotros la presentación de la vacuna antiamarílica, pero en su presentación norteamericana, la marca es Amaril. Listo, es una presentación que viene en un polvo liofilizado y que debe ser reconstituido con un diluyente, y que generalmente es un frasco multidosis, ¿no? Otra vacuna recomendada es la vacuna de hepatitis A. Ya decíamos nosotros que generalmente cuando uno adquiere esta enfermedad por vía fecal oral, causa problemas hepáticos bastante severos, y generalmente es oriunda de países industrializados, y siendo los más lábiles pues Australia, Canadá, Estados Unidos, Japón, Nueva Zelanda y Europa Occidental. Esta es una vacuna inactivada de 3 dosis al contacto, a lo que sería pues a lo que sería las 6 semanas, ¿no es cierto? O 12, listo. Y el inicio de la protección se adquiere a partir de los 2 semanas después de haber sido colocada. La protección que se adquiere con esta vacuna es por 10 años, es una protección bastante amplia. Y otra importante vacuna que tenemos que considerar pues es la vacuna contra la fiebre tifoidea. La vacuna de fiebre tifoidea, en realidad la fiebre tifoidea ya decíamos que también es otra patología que generalmente se adquiere por vía fecal oral. Requiere pues la administración de una vacuna oral bacteriana viva atenuada. Se requiere de 3 a 4 dosis cada 2 días, y refuerzo después de 5 años. Está contraindicada en menores de 6 años, pacientes que estén tomando antibióticos o que estén tomando mefloquina por paludismo, o embarazadas, o que estén en lactancia. Esta vacuna es una vacuna parenteral. Ya sabemos que la agente causal es Salmonella typhi. La dosis es única y se usa a partir de mayores de 2 años, y su máxima duración es de 3 años. Sin embargo, su refuerzo se coloca a los 5 años, y la inmunidad se puede adquirir a partir del 15º día o a partir de la 3ª semana de haber administrado las primeras dosis. Otra vacuna importante es la rabia, ¿no? Pero generalmente la rabia pues no es que te vas a poner suero antirrábico, solamente si tuvieras la posibilidad de que por ahí tuvieras contacto con no sé, un murciélago o un perro, ¿no es cierto? Entonces sí se requiere la administración de la vacuna antirrábica, pero dependiendo, ¿no? Porque ahora existe lo que son las células diploides humanas, y ya no esas las que eran de cultivo celular de rata, ¿no? Entonces las células diploides, a diferencia del cultivo celular, el cultivo celular se ponía muchas dosis en la región periumbilical. En cambio ahora la nueva vacuna de células diploides se coloca intramuscular, y generalmente las dosis son mucho menores. ¿Listo? La encefalitis japonesa, si por ahí haces un viaje a Japón puedes adquirir este virus, ¿no es cierto? Lo que vamos a hacer para poder proteger a la persona que viaja a Japón pues es colocarle la vacuna contra el virus de la cepa SA14-2 inactivo de encefalitis japonesa, y son 2 dosis divididas, la primera a los 0 días al contacto y la segunda dosis a los 28 días, y el refuerzo se administra pues a los 12 o a 24 meses después de haber administrado la primera dosis. Se puede iniciar la vacunación desde las 6 semanas hasta antes de mínimo 10 días antes de completar el esquema.
las vacunas habituales son la CPR, la DT, la BCG, la influenza y la hepatitis B. Bueno, aquí les he dejado, chicos, una información bastante detallada de las diversas vacunas, que como les dije en realidad es una recapitulación más que todo de la norma, y creo yo que podríamos dar por conclusión final que las vacunas que se añaden al esquema vacunacional internacional pues son obviamente la vacuna contra la hepatitis A, que se vuelve una exigencia, la vacunación contra la fiebre amarilla, que también se vuelve una exigencia prácticamente, la vacunación pues ahora contra lo que es la varicela, estar vacunado en el caso ahora contra la difteria, porque como ustedes sabrán ha habido una gran migración de ecuatorianos, y según el último reporte epidemiológico del Boletín de Inmunizaciones de Venezuela, reportó que existe pues una alta cantidad de casos por difteria, ¿no? El tema es que la difteria es una patología respiratoria y que se adquiere por aspiración de las gotitas o el tener contacto con secreciones o con fluidos de la persona infectada, ¿no? Y genera problemas respiratorios bastante serios que pueden progresar hasta neumonías y que requieren tratamientos antibióticos de amplio espectro para poder remitirla, porque es una bacteria que ha adquirido cierto grado de resistencia y que por eso es importante que uno esté debidamente vacunado, ¿no? Obviamente que esta inmunidad lo adquiere desde el momento que uno tiene 2, 4, ¿no es cierto?, y 6 meses cuando colocamos la vacuna pentavalente, porque dentro de esta se incluye lo que es la difteria, ¿no? Y otro punto muy importante, otra vacuna pues sería ahora lo que es la SR adulto, ¿no? La SR adulto, ¿por qué? Porque ustedes saben que acá en Perú había un brote, pero no es que el brote haya sido netamente autóctono de aquí, ¿no? Y inicialmente esta persona ha sido contaminada por otra persona que ha hecho una migración a este país, y esto ha sido lo que ha desencadenado la posibilidad de que esta persona se infecte con esto, ¿no? Entonces, eso no significa que en otros países haya más personas que puedan tener este problema, ¿no? Así que yo recomiendo que uno se vaya con su SR, ¿no es cierto? Recomiendo que uno se vaya con su gama, recomiendo que uno tenga pues vacunado su neumo, si se va de repente, no sé, al Polo Norte, o sea, tienes que estar vacunado contra tu neumo. Debes vacunarte también pues contra lo que sería pues lo que decíamos, el tema de la AMA, ¿no? Y en el caso de si te vas a Japón, pues contra la vacuna de la encefalitis japonesa, ¿no? Y el tema de la vacuna de la polio, bueno, dependiendo, ¿no? Hay ciertas zonas de África sobre todo que tienen polio activa todavía, y por lo que yo recomendaría que se complete el esquema de vacunación contra la polio, ¿no? Cuando uno es niño, para después evitar pues estas lamentables situaciones cuando el paciente adquiere estas parálisis cerebrales severas, ¿no? A consecuencia del serotipo 2 del polio, ¿no? Entonces eso es uno. La influenza estacional no puede faltar tampoco, la hepatitis B menos, ¿no es cierto? Y la DT pues imposible que falte, porque ya sabes que nunca estás exento de un accidente, y prioritariamente en el manejo siempre va a ser pues cuando tengas accidente colocarte una DT. Entonces creo yo que eso es lo clave, chicos. Espero que les haya servido, espero que les haya gustado la clase, espero que me haya podido dejar entender, y nos estamos viendo pues en otra oportunidad.